Un día brillante y soleado, las criadas caminaban por los pasillos del castillo, discutiendo alegremente algo con sonrisas en sus rostros. Se sorprendieron mucho cuando miraron hacia adelante y vieron a Lady Delafion corriendo hacia ellos. Ellos hicieron una reverencia y le desearon buenos días, y ella pasó corriendo junto a ellos, sonriendo y deseándoles un buen día. Al verla irse, las criadas notaron que no había cambiado en absoluto y que era raro encontrar una persona tan constante como ella. El nombre de esta chica es Evie Delafion y ocupa el primer lugar en los medios de comunicación de la realeza, como una dama que nunca debe ser emulada. Al mismo tiempo, era conocida por ser una alborotadora a la que nadie se atrevía a contradecir. Corriendo por las diferentes habitaciones, revisando todo en el jardín, no podía entender dónde se había escondido. Al darse cuenta de que los títulos y las etiquetas no tenían ningún significado para ella, llamó en voz alta a Charles. El chico se volvió hacia ella con una sonrisa, mientras la chica pensaba en el hecho de que hoy tendría oficialmente una cita con su primer amigo. Al notar que su cabello estaba despeinado, le preguntó qué había sucedido. Armándose de valor, Evie, sin pensarlo dos veces, se acercó al chico y le dijo que le gustaba. Tomándole las manos, le preguntó si realmente era mutuo. Sonriendo, Charles asintió y dijo que le gustaba mucho. La alegre muchacha sonrió y sugirió la idea de que deberían empezar a salir oficialmente. Sin dejarla terminar de decir que desde ese día eran pareja, Charles anunció con una sonrisa que eso no sucedería. Allí parada, completamente desconcertada, Evie asumió que había escuchado mal, pero el chico dijo que, en efecto, todo era así. Pidiendo no ser malinterpretado, Charles dijo que sus sentimientos lo hacían increíblemente feliz, pero que ahora no era el momento. Evie, ocultando su enojo tras una sonrisa, le dijo que había habido algún malentendido. Después de pedirle a la chica que se calmara, el chico dijo que aún no era lo suficientemente bueno para salir con ella y que necesitaba tener excelentes calificaciones. Cuando se le preguntó cuál era esa calificación, recordó sus palabras de que si ella amaba a alguien, él debería estar dispuesto a matar un dragón por ella. Con plena confianza, Carlos dijo que haría todo lo posible y derrotaría al dragón. Tocándole suavemente la mejilla, el chico dijo que estaba muy contento de haber podido verla antes de su partida. Después de saludar a Evie una última vez, Charles anunció con una sonrisa que iba a luchar contra el dragón. Evie se agarró la cabeza, incapaz de comprender por qué demonios había ido a cazar dragones en una época de calma. Para entender por qué ella está tan decidida a tener una relación con él y por qué de repente él se lanza a cazar dragones, tenemos que retroceder un poco. Un día brillante y soleado, cuando Evie estaba celebrando su 10º cumpleaños, toda su familia se reunió alrededor de la mesa. El padre y su hermano menor felicitaron a la niña por su cumpleaños con una sonrisa. Después de agradecerles, Evie inmediatamente preguntó dónde estaba su regalo, pero su padre le dijo que primero apagara las velas. Pensando en pedir un vestido nuevo o un burrito, la niña se inclinó sobre el pastel y sopló las velas. En ese mismo momento, cuando apagó las velas, recordó el secreto de este mundo. Cuando la niña se volvió hacia su padre con horror en los ojos, él le señaló con una sonrisa que podía pedir lo que quisiera. Evie, asustada, tartamudeó mientras decía que necesitaba ir al Palacio Real. Este mundo era una fantasía romántica que leyó en su vida pasada. En esa novela, el villano de cabello negro lideró una rebelión y la familia de Delafion fue aniquilada sin dejar rastro. Al darse cuenta de que no permitiría que eso sucediera, Evie saltó de la mesa y le dijo a su padre que necesitaba ir urgentemente al Palacio Real. Su padre, al notar que era demasiado pequeña, le preguntó si podía pedir algo más y su hermano menor se ofreció a jugar con ella. Miraron con gran sorpresa a la muchacha, quien, al darse cuenta de que no accederían de inmediato, se levantó de la mesa. Al ver a la niña agarrar un hacha de la pared y correr hacia el patio, el padre intentó detenerla, diciéndole que era peligroso. Cuando la niña corrió hacia el jardín, su padre, que la había alcanzado y no entendía lo que hacía, le pidió que quitara algo tan peligroso como un hacha. Evie comprendió que si quería salvar a su familia, necesitaba ingresar al Palacio Real a cualquier precio. Después de haberle pedido a su padre que eligiera, la muchacha puso una condición: o cortaba el árbol que guardaba el recuerdo de su madre, o la enviaba a palacio.
Sentada en el carruaje, su padre le dijo que permaneciera cerca de él y saludara apropiadamente incluso a los extraños. La muchacha comentó que había dicho esto por 17ª vez, cuando su padre también le había dicho que no corriera, como en casa. Mirando a su hija bostezando sentada frente a él, no podía entender si estaba haciendo todo bien. Ese día, cuando le preguntó qué quería decir, Abby señaló que todos los demás niños, en cuanto cumplían 10 años, iban al palacio. Cuando el padre quiso explicarle toda la situación, la niña, inclinando la cabeza y con lágrimas en los ojos, sugirió que ellos eran de un estatus inferior al de aquellos niños. De todos modos, todo terminó con él llevándola al Palacio Imperial. La heroína se dio cuenta de que la conocía demasiado bien cuando, al preguntarle si confiaba en ella, él respondió negativamente. Mentalmente pidió perdón a su padre porque comprendió que ese era un gran paso hacia un acto más significativo de amor hacia una hija. Su plan incluía que para cambiar el futuro necesitaba conocer a un antagonista potencial. Escapar sin ser notada fue un gran comienzo, solo que el problema fue que estaba vagando en la dirección opuesta a la puerta principal y se perdió. Sin entender dónde estaba, tampoco tenía idea de dónde estaba el antagonista principal. Los acontecimientos clave en su mente estaban borrosos y no sabía exactamente dónde había estado su residencia de la infancia. Mientras pensaba que necesitaba probar otro método, se dio cuenta de que según el contenido de la novela web, el niño ilegítimo debería estar viviendo en algún lugar por aquí. Abby miró a su alrededor y decidió que primero necesitaba trepar a un árbol. Ella comprendió que aunque el primer príncipe podía ser un villano, en ese momento era solo un niño que había perdido el favor del rey. Pensando que tenía más o menos su edad, la niña subió a la copa del árbol. Ella comprendió que su ubicación podía ser impredecible y notó un edificio desierto en el rincón más remoto del palacio. Pensando que podría estar allí, Ivy se preguntó si debería intentar entrar por la ventana. Todo lo que sabía sobre el primer príncipe era que se había vuelto loco y había destruido a su familia. Antes de que eso pudiera suceder, Abby tuvo que conocerlo y crear una relación cercana. La vendetta del príncipe era asunto suyo. Ella también entendía que cuando su rey daba órdenes, no había más remedio que obedecer. Repitiendo estas palabras en su cabeza, Abby intentó saltar a otro árbol, pero no esperaba que estuviera mucho más lejos de lo que esperaba. Antes de poder alcanzar la rama de otro árbol, inmediatamente voló hacia abajo con horror en sus ojos. Cuando aterrizó en el suelo, se sorprendió mucho al darse cuenta de que era suave y no estaba lastimada en absoluto. Al levantar la cabeza, vio frente a ella a un chico de su edad que le preguntó desconcertado si era una asesina. Mirando a la muchacha, le preguntó si realmente era una niña o una persona que pretendía serlo. Cuando él le dijo que saliera, ella inmediatamente saltó de su asiento y pidió perdón. Al volver en sí, se dio cuenta de que el chico tenía el pelo negro, algo raro en el reino, y ojos verdes. Cuando ella le preguntó si él era el primer príncipe, el niño comenzó a hablar sobre si estaba ocultando su identidad porque había sido revelada. Le preguntó si era estúpida cuando Abby lo miró desconcertada, y luego dijo que no era muy inteligente. Ella le dio las gracias torpemente cuando él notó con desconcierto que al menos estaba consciente. Al oír esto, el principito no podía comprender cómo alguien podía ser tan falto de inteligencia. Al mirarlo, Ivy se dio cuenta de que el antagonista potencial definitivamente tenía su edad. Sin entender por qué lo miraba así, el príncipe le preguntó si estaba esperando el momento para cortarle la cabeza. Cuando la niña dijo que no estaba interesada en su cuello, comenzó a asumir que el asesino estaba amenazando a su familia con matarlo. Al darse cuenta de que necesitaba terminar con esto rápidamente, Abby reveló que no era una asesina, a lo que el príncipe le preguntó si pensaba que él lo creería. Cuando ella se dio cuenta de que ni siquiera tenía señales, sugirió que estaba planeando saltar del árbol y aplastarlo. Ella no tuvo muy en cuenta que la conversación podía tomar un rumbo equivocado y no sabía cómo explicar la situación. Al darse cuenta de que le había prometido a su hermana no utilizar ese método, mentalmente se disculpó con ella y le preguntó al príncipe con una mirada aterrorizada cuántos años tenía. Ella sabía que una persona instintivamente se retira ante una criatura que es más grande y más fuerte que él, por lo que volvió a preguntar cuánto tiempo había vivido en este mundo.
Ivy pensó que era 2 años más joven, pero cuando descubrió que pronto cumpliría 12, se sorprendió bastante. Al comentar que hacía unos días había celebrado su 10º cumpleaños, la niña dijo que había venido al palacio en honor a esto y se había perdido. Aclaró que los 10 años es la edad de la verdadera inocencia, de la dulzura y del no saber nada. Pensando que estaba más tranquila de lo esperado, la niña dijo que su nombre era Ivy de la Fionn. Suponiendo que él podría ser completamente impotente, ella dijo que nunca siquiera soñó con conocer a un príncipe. El muchacho aclaró que ella no tenía raíces cuando se enteró de que su padre fue el primero de su familia en recibir un título baronial. Enojada por esa desagradable manera de hablar, Ivy dijo que, aunque no tenían raíces, ella era realmente linda. Ella no entendía cómo podía haber tal expresión en su rostro cuando la vio, cuando el príncipe le preguntó si pensaba que él era tan estúpido. Ivy comprendió que en este mundo no existían villanos sin historia, porque era sin estas historias que el futuro podía ser completamente diferente. Si puede inculcarles los valores correctos durante la infancia, entonces seguramente tendrán la oportunidad de convertirse en personas comunes. Sabiendo que necesitaba mantenerse fuerte, la niña le preguntó qué estaba haciendo allí y le explicó que estaba admirando la belleza del palacio. Cuando le preguntó si era una asesina, ella empezó a enojarse y repitió que no lo era. Cuando el niño le preguntó si ella era la indicada, Evie gritó fuerte que, para empezar, nunca había sido una asesina. Él respondió agresivamente que era un lugar al que no le permitían ir cuando la niña comenzó a preguntar dónde estaba ese lugar y si él vivía allí. De repente, el niño le preguntó cómo sabía que él era un príncipe, porque la gente común ni siquiera sabe qué aspecto tiene. Ivy dijo que era demasiado guapo para ser una persona normal y también tenía el pelo negro. Ella comprendió que él no podía ser un extra con datos tan externos, cuando de repente el príncipe le preguntó si se comportaba así porque sabía quién era. Cuando se le preguntó si tenía modales, la niña respondió que tomaba lecciones de etiqueta cada 2 días. Cuando el príncipe le preguntó desconcertado por qué subía a los árboles, ella respondió que todo era para disfrutar de la vista. Al notar que, afortunadamente, ni una sola rama se había roto, notó la mirada atenta del príncipe sobre ella. Cuando el niño le señaló que se había lastimado al caerse, Evie se tocó la frente y sintió dolor. Él no entendió de qué le hablaba cuando le preguntó si eso era todo, y la niña aclaró que debería haberle preguntado si tenía dolor u ofrecerle ayuda. Evie se quedó muy sorprendida cuando el príncipe le preguntó por qué y para qué tenía que hacer eso. Ella preguntó si eso significaba que alguien noble como un príncipe no debería ser indulgente con la hija de un aristócrata de estatus inferior. Ella se sorprendió cuando, después de preguntarle por qué debería importarle el dolor ajeno, aclaró que su dolor era un asunto personal. Al escuchar una respuesta tan triste del niño, la heroína comprendió que el problema no estaba en la riqueza del sistema de clases, sino en la educación fallida. Sin comprender qué clase de vida debía haber tenido una persona para hablar así a su edad, Ivy notó que solo tenía 12 años. Con la idea de que no es demasiado tarde para empezar a llenar los espacios en blanco, la niña dijo que cuando alguien está herido, está bien preguntar si está bien, incluso si no está cerca. El príncipe no podía entender por qué se molestaba tanto cuando la muchacha le informó que en tales casos debía ofrecerle un pañuelo para detener el sangrado. En ese mismo momento, se escucharon los gritos de su padre llamando a Ivy, y la heroína recordó inmediatamente que había dejado a su padre, y notando que necesitaba irse, Ivy sugirió que se hicieran amigos, ya que el destino los había unido. Mientras seguía escuchando los gritos de su padre llamándolo, notó con una sonrisa que la amistad es muy importante en la infancia. Ella entendió perfectamente que ahora que se habían conocido, él podría ir resolviendo poco a poco los problemas restantes. Cuando le preguntaron a la muchacha si había disfrutado su viaje al Palacio Imperial, ella exclamó felizmente. El rey, señalando que no podía creer que su hija hubiera crecido tanto, dijo que deberían haber avisado con antelación de la visita para que pudiera encontrar un alojamiento adecuado. En ese momento, cuando Ivy sintió por primera vez alivio, ni siquiera pensó que algún día se encontraría en una fiesta de té con el rey.
Ella había oído antes que su padre había salvado al rey en su juventud, pero no esperaba que los mantuviera tan cerca de él. Sin comprender dónde su amigo había encontrado a un niño tan hermoso, el rey comentó lo lamentable que era que un rostro tan dulce estuviera herido. Al saber que esto había sucedido cerca, su rostro cambió de inmediato y ordenó que trajeran al primer príncipe. Cuando el muchacho llegó y preguntó con voz temblorosa si su padre lo había llamado, el rey tomó el tenedor de la mesa. Ivy quedó absolutamente horrorizada cuando el rey, gritando a voz en cuello que estaba deshonrando a su familia, arrojó un tenedor directamente al primer príncipe. Ella no podía entender qué había pasado y por qué él le había arrojado deliberadamente un tenedor. La heroína sabía que al rey no le agradaba el primer príncipe, pero este era un acto demasiado impredecible. Cuando el rey exclamó que la hija de su caballero había sido herida, Evie no podía entender cómo podía acusar a un hombre de la nada. Los métodos incorrectos de disciplina tienen un enorme impacto en el desarrollo de la personalidad, pero esto fue más bien una forma de desahogarse sobre la ira. Después de pedirle al rey que se detuviera, Evie dijo que el príncipe no había hecho nada y que era completamente culpa suya. Pensando que todo estaba bien, la muchacha dijo que nunca había conocido a un príncipe antes. Señaló que él seguramente la habría ayudado si hubiera visto que estaba herida. El rey sonrió y dijo que ella tenía el mismo corazón bondadoso que su padre cuando le dijo a su hija que no debía interferir en los asuntos reales. Dirigiéndose a la muchacha, el rey señaló con una sonrisa que todo lo que ocurre en el palacio es responsabilidad de su dueño. El muchacho bajó la cabeza con sentimiento de culpa y dio una respuesta negativa cuando el rey enojado le preguntó si tenía alguna objeción. Diciendo que sus orígenes humildes se hacían sentir, el rey dijo que podía irse. Un poco más tarde, al recordar el momento en el que le pidió permiso para desviarse, Evie no comprendía si debía haberlo seguido. Ella comprendió que el comportamiento inaceptable del rey se convirtió en alimento para el futuro villano. La muchacha estaba muy preocupada por su primer encuentro y al final el rey arruinó todo. No entendía si debía utilizar otro plan y buscar refugio en otro país. El problema era que debido a los gastos de la mansión, no tenían dinero extra para siquiera pedir asilo. Dirigiéndose a San, Evie le preguntó qué pensaba sobre vivir en otro país. Su hermano dijo que, si bien él no estaba en contra, su padre ciertamente no lo permitiría. Cuando le preguntó qué la hacía preocuparse por algo así, la niña dijo que había cometido un gran error. Sanu no entendía qué había podido hacer tan terrible cuando Evie dijo que apretaría los dientes con ira incluso después de muchos años. Tras enterarse de que no era su culpa y que debía disculparse, su hermano le preguntó si iba a dejar las cosas como estaban, señalando que si todo pudiera resolverse con palabras, entonces las leyes no existirían. Sanu dijo con una sonrisa que tenía que ser sincera. Un día nublado se oyó un fuerte grito de que se estaba aprovechando de los niños que le traían y que tenía la conciencia de tratarlos de esa manera. El hombre no sabía cómo ampliar el negocio porque su rostro era muy reconocible. Fijémonos en una niñita de pelo rosa. Él inmediatamente se puso feliz porque se dio cuenta que podía conseguir una buena suma por ella. Cuando le preguntó qué hacía allí sola, la niña dijo que estaba esperando a alguien. Al notar que probablemente tenía hambre, el hombre le ofreció un poco de pan con una sonrisa siniestra. Se sorprendió mucho cuando, después de sus palabras sobre que sería capaz de dar el primer bocado, ella lo golpeó con todas sus fuerzas. El hombre no podía entender de qué estaba hablando cuando de repente ella anunció que había esperado demasiado tiempo. Creyendo que la vil rata callejera se había atrevido a levantarle la mano, empezó a gritarle que ella se estaba metiendo en los asuntos de gente adulta. Con su cuchillo solo logró cortar parte de su cabello, pero la niña inmediatamente saltó lejos de él, diciéndole que no la hiciera reír. Habiendo sido golpeado por ella otra vez, no podía entender por qué este bastardo era tan fuerte. No podía entender de qué estaban hablando cuando Evie le pidió que no se devanara los sesos pensando en ello. Dijo con una sonrisa que la trata de personas es solo un negocio y la prisión es solo una habitación. Al acercarse al jefe, uno de los caballeros informó que había revisado todo, pero el jefe insistió en que debía examinar todo con más cuidado.
Estaban muy sorprendidos y no entendían qué hacía una niña tan pequeña allí cuando Ivy entró y los saludó con una sonrisa. El jefe se sorprendió mucho cuando la muchacha le preguntó dónde debía meter al criminal buscado. Al ver que el color del cabello y las cicatrices coincidían, no podían entender cómo el niño fue capaz de atrapar a un criminal tan peligroso. El hombre se sorprendió bastante cuando Ivy de repente le preguntó si podía obtener una recompensa. Con horror en su rostro, la niña preguntó si descontaban los impuestos de las recompensas. Ella se sintió muy contenta cuando el hombre, con una sonrisa incómoda, le informó que no había impuestos. No entendía muy bien de qué estaban hablando cuando Ivy, con una sonrisa en el rostro, anunció que acababa de dar el primer paso hacia la paz mundial. Sabiendo que había tenido una idea gracias a San, se alegró de saber de quién era hermano. Ivy sabía que simplemente disculparse solo empeoraría las cosas con el príncipe, pero no podía ignorarlo, incluso si no era su culpa. El problema era que ella había recibido su primer salario, pero lo que el príncipe necesitaba todavía era demasiado caro para su bolsillo. Habiendo recibido del caballero una enorme bolsa de dinero por el criminal capturado, la muchacha le agradeció felizmente. Ella aceptó de inmediato cuando le dijeron que la próxima vez no peleara ella misma con el criminal y que informara a un adulto. Aunque había perdido 10 días porque el criminal estaba escondido, sabía que valió la pena. De repente, se le ocurrió la idea de quedárselo para ella, porque ese dinero lo había ganado con trabajo honesto. Después de haber disipado todos estos pensamientos, se dijo a sí misma que debía recomponerse, porque todo esto era para corregir la terrible impresión que le había causado el primer príncipe. Cuando ella le dijo a la taberna que quería comprar algo, el vendedor le dijo que las cosas allí eran muy caras y le pidió que viniera allí con su madre. Después de decir que todo estaba bien y que tenía el dinero, preguntó si el hombre podía envolverlo como regalo. El vendedor primero dijo que no brindaban tales servicios, pero al ver la expresión en el rostro de la niña, inmediatamente aceptó. Al salir de la taberna con un regalo, Ivy suspiró profundamente al darse cuenta de lo agotada que había estado durante estos 10 días. Al ver el regalo, notó que era un placer muy costoso, porque gastó todo el dinero y ni siquiera dejó dinero para pagar el viaje. Su padre viajaba a caballo hasta Palacio y ella tenía que ir caminando, por lo que estaba enojada porque el rey solo estaba haciendo la vida mucho más difícil para las personas. Ivy comprendió que aunque la entrada al palacio estaba custodiada por guardias, entrar no era un problema para ella. Sin entender qué hacía la muchacha allí, el guardia aclaró que allí vivía su majestad el rey. Al señalar que su padre trabaja aquí, Ivy dijo que lo extraña mucho. Al final, lo hizo sin siquiera encontrarse con nadie más que con ese guardia de seguridad. Ella consideró esto excelente, porque comprendió que sería mejor si se reunían en secreto. Sabiendo que allí había mucho vacío, se preguntó si el rey estaría atormentado por la conciencia, ya que lo había abandonado así. Pensando que al menos era más fuerte que este maldito rey, Ivy comenzó a abrirse paso entre los arbustos. Se alegró mucho cuando miró hacia adelante y finalmente vio a Charles. Al mirarlo, la niña no podía entender si estaba haciendo la fotosíntesis o alguna otra cosa. Acercándose al príncipe, la muchacha notó que si el libro se dejaba al sol, se marchitaría. Con una brillante sonrisa en su rostro, Ivy saludó a Su Alteza. Se presentó nuevamente y se disculpó por su mala memoria cuando Charles le recordó que ese no era lugar para su especie. Entendiendo que el poder y los derechos pertenecían al rey, la muchacha preguntó con una sonrisa si ese era territorio exclusivo del príncipe. Decidido a asumir la responsabilidad por su herida, el rey intentó golpear a su propio hijo, mostrando una crueldad irrazonable. Y como el príncipe conocía su situación, no podía hacer nada al respecto. Él no entendió muy bien de qué estaba hablando cuando la chica de repente se disculpó, pero aclaró que fue por su culpa que él tuvo que enfrentar problemas. Cuando el príncipe comentó que no entendía lo que quería decir, Evie le informó que en cualquier caso ella había regresado, tal como había dicho. Él quedó muy sorprendido y preguntó desconcertado qué era cuando la niña felizmente le entregó el regalo. Ivy inicialmente dijo que era un regalo de disculpa, pero al darse cuenta de que no tenía motivos para sentirse culpable, dijo que lo estaba dando como muestra de amistad.
Ella gritó horrorizada cuando el primer príncipe de repente arrojó ese artefacto de altísima calidad. Corriendo hacia el regalo, lo levantó del suelo con manos temblorosas de ira. Sin dirigirse exactamente al príncipe con respeto, la muchacha comenzó a gritar en voz alta sobre lo desalmado que era. Charles no estaba muy seguro de lo que estaba pasando cuando Evie comentó entre lágrimas que ni siquiera podía imaginar cuánto había costado el regalo. Aliviada de que la piedra hubiera conservado su color, le informó que era un artículo desechable y que debía manipularlo con cuidado. Aunque estaba de mal humor, sabía que él tenía razón cuando Charles le preguntó cómo podía confiar en ella. El plan de Evie era compensar la falta de confianza con un regalo, pero fracasó, lo que hizo que el príncipe desconfiara aún más. Pensando que había pasado por 10 días de infierno solo para comprarlo, entre lágrimas contó que era muy difícil conseguirlo. Bajando la cabeza, la niña notó que parecía que hoy no era su día y entregó el regalo directamente a las manos del niño. Se sorprendió mucho cuando, después de pedir perdón por venir sin invitación, la muchacha dijo que era un artefacto de autodefensa. Al señalar que no era peligroso, Abby dijo con una sonrisa que podría protegerse si surgiera el peligro. Al mirarla, Charles notó inmediatamente la herida en su brazo. Al comentar que en este caso se iba, Abby dijo con una sonrisa que volvería con él la próxima vez. Ella aceptó felizmente cuando le preguntaron si le gustaba la comida, aunque ella misma pensó que iba a vomitar, aunque estaba deliciosa. Sin entender muy bien qué hacía allí, dijo que le gustaba todo. Cuando el rey, notando que su hijo no encontraba alegría en esas cosas, le preguntó qué era lo que más le gustaba. El té con el rey volvió a ser espontáneo y ella ni siquiera podía imaginar que volvería a encontrarlo sentado al lado de su padre. A pesar de la atención de los guardias, no fue tan malo para Ivy ganarse el favor del rey, ya que después de todo, él era el jefe de su padre. Cuando el rey le preguntó a la niña cómo había llegado al palacio sin su padre, Evie se contentó con dejarlo caer completamente bajo su hechizo. Al enterarse de que había estado caminando cerca, el rey le sugirió que terminara de explorar el área, lo que sorprendió gratamente a Evie, ya que era una buena oportunidad. Al darse cuenta de que era hora de poner los cimientos, notó que recordaba el jardín de la última vez que se perdió, y su padre le explicó que el jardín estaba cerca de un palacio distante. Con una sonrisa en su rostro, Ivy dijo que le gustó mucho el ambiente allí y que quiere volver allí. Pensando que no debería haber estado allí, la muchacha pidió perdón, pero el rey dijo que no era necesario. Al enterarse de que a ella le gustaba mucho ese lugar, el rey le informó que solo había un modo para llegar allí en cualquier momento. Esperando que él no quisiera convertirla en jardinera, ella aceptó que recientemente había conocido al primer príncipe. El padre de Ivy quedó completamente sorprendido y le preguntó qué quería decir cuando el rey anunció que ella sería su dama de honor. El hombre señaló que esto era demasiada responsabilidad y dijo que su hija era demasiado joven e imprudente. Quedó muy sorprendido cuando Ivy exclamó con una sonrisa que estaba de acuerdo. Después de preguntarle si confiaba en ella, la niña le pidió a su padre que simplemente confiara en ella. El rey señaló con una sonrisa que sabía que ella diría eso cuando la muchacha dijo que haría lo mejor que pudiera. Algún tiempo después, Sanu se volvió hacia su hermana y le preguntó a dónde iba. Él le preguntó por qué estaba vestida como si fuera a una boda, cuando Evie dijo que iba a luchar contra un dragón. La muchacha estuvo de acuerdo cuando Sanu, recordando que quería conocer al primer príncipe hoy, le preguntó si se trataba de un evento tan importante como una boda. Ivy comenzó a gritar amenazadoramente sobre cómo lo besaría 1.000.000 de veces como castigo cuando su hermano le dijo que mantuviera la boca cerrada. Ivy comentó que era un gran honor para ella conocer al príncipe y se presentó nuevamente. Ella quedó bastante sorprendida cuando el príncipe, notando que era ostentoso, sugirió que abandonaran las formalidades. Ivy notó que en el área de recepción casi no había muebles y ni un solo trozo de pastel, y Charles informó que, aunque tenía dudas, ella parecía ser su compañera. Cuando ella asintió con una sonrisa y dijo que lo tomaba todo porque no sabía lo que le gustaría, el príncipe de repente dijo que no le había dado permiso para sentarse. Aunque estaba enojada por lo mezquino que era,
Evie notó que formar relaciones con sus compañeros era una parte vital de la acción. Cuando el príncipe, perplejo, dijo que no quería discutir más con ella y le ordenó hacer las maletas y marcharse, la muchacha notó que su carácter era muy difícil. Al darse la vuelta, señaló que ser amigos significa aprender cosas nuevas el uno del otro. Ella dijo que lo supo cuando el niño notó que la puerta estaba del otro lado. Charles no supo qué decir cuando Evie le señaló que él mismo le había dicho que se diera la vuelta y se fuera. Subiendo a la ventana, la muchacha, tratando de no ofender a nadie, se despidió del príncipe con una sonrisa. Ella se sorprendió mucho cuando Charles, gritándole que se detuviera, le agarró la pierna. Cuando el príncipe empezó a gritarle si estaba en su sano juicio, Evie, sorprendida, le preguntó por qué había cambiado de opinión tan repentinamente. El príncipe suspiró profundamente y comentó que las órdenes podían tomarse tan literalmente, y la niña dijo que era importante para ellos generar confianza. Cuando él exclamó sorprendido, sin entender a qué confianza se refería, Evie señaló con una sonrisa la creencia de que cumpliría todas sus órdenes. Se sorprendió mucho cuando, después de sus palabras de que tal comportamiento era inaceptable para una dama noble, la muchacha dijo que ella no era noble. Dane de la Fion había salvado previamente la vida del rey durante la guerra, y en agradecimiento fue recompensado con un título y una mansión, además de ser nombrado caballero. Evie reveló que era hija de un duque de una antigua baronía y que era una aristócrata inferior. Bajando la cabeza, el primer príncipe notó que su majestad estaba tratando de humillarlo de cualquier manera posible. Cuando la muchacha le preguntó por qué pensaba eso, él preguntó desconcertado si realmente era tan estúpida. Dijo que se burlaba de él porque se había convertido en el compañero de una persona del sexo opuesto, y un plebeyo además. Al mismo tiempo, el niño notó que ella ni siquiera tenía un colchón de seguridad, y si ella sufría por su culpa, no causaría ningún problema para su majestad. Charles aclaró que ella se había convertido en su compañera simplemente por las circunstancias, y la niña dijo que tal vez ese era efectivamente el caso. Cuando el príncipe le preguntó si le importaba, Evie dijo que estaba bien porque tenía un príncipe. Ella dijo que no estaba interesada en tales batallas políticas cuando el príncipe le señaló que estaba muy equivocada si esperaba ganar su favor. Charles quedó muy perplejo cuando se enteró de que su objetivo era la paz mundial. Sin entender qué era tan confuso en esto, Evie dijo que el amor y la paz son valores humanos básicos. Él preguntó si tenía que tener una razón para esto cuando la niña le preguntó si eso significaba que no quería que ella fuera su compañera. Cuando Evie le informó que podía hablar directamente con el rey si no le gustaba, el príncipe suspiró profundamente. Pensando que esto era solo el comienzo, Evie sonrió y dijo que esperaba que se llevaran bien. Volviéndose hacia el príncipe con una sonrisa, gritó que la linda Evie ya estaba aquí. Al escuchar una respuesta positiva a la pregunta de si había dormido bien, la niña se dio cuenta de que estaba de muy buen humor. Él le ordenó que lo guardara cuando Evie le ofreció macarons, y Evie se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, su cautela no había disminuido. Cuando el príncipe le preguntó por qué había traído los sabores que no le gustaban, la muchacha respondió que tal vez a él le gustaran. La comida en el palacio dejaba mucho que desear, pero él no tocaba la comida ajena. Después de preguntarle si le había dado dolor de cabeza por tanta lectura, Evie sonrió y dijo que había traído algo más alegre. Durante este tiempo, logró descubrir que el primer príncipe no tenía sirvientes ni maestros y, en otras palabras, estaba completamente abandonado. Sin entender cómo aprendía todo, Evie comprendió que leía todo el día y podía arruinarle la vista, la postura y el sistema nervioso. No le sorprendió que careciera de habilidades sociales, ya que pasaba todo el día en casa con la nariz metida en un libro. El niño se sorprendió bastante cuando Evie se volvió hacia él y le informó que todavía no le había dicho su nombre. Ella aclaró que ella se había presentado el primer día de su encuentro y, en consecuencia, él también debería hacerlo. Evie se sorprendió bastante cuando el príncipe reveló que su nombre era Carlos Lagracio. Aclaró que era un nombre promedio para una persona de la familia real y que no tenía sentido, porque de todas formas nadie lo llamaría así. Evie sabía que la familia no lo llamaba por su nombre y que la gente normal tampoco podría hacerlo, así que dijo que podía.
Pensando que para ella ese estatus no era importante en absoluto, preguntó con una sonrisa si podía llamarlo por su nombre. Charles quedó muy sorprendido por esta pregunta y no entendió por qué ella quería esto. Cuando ella comenzó a repetir su nombre una y otra vez, él dijo que se sentía incómodo y le pidió que lo llamara por su antiguo nombre. Dijo que ese no era el caso cuando Ivy le sugirió que intentara que le gustara un poco más su nombre. Cuando él le preguntó cuánto tiempo se quedaría allí, la niña dijo que se quedaría hasta que él empezara a pensar que ella era linda. Ivy señaló que es común encontrar lindas a las personas y dijo que cree que todos piensan que ella es linda. Ella empezó a gritar que estaba muy molesta porque el príncipe no sentía nada ahora cuando la veía. Charles, con horror, dijo que eso no sucedería. Cuando Ivy dijo que definitivamente la encontraría bonita, entonces su alma se refrescaría. Cuando la muchacha comentó que derretiría su helado corazón pase lo que pasara, el príncipe quedó asombrado por su confianza. Se sorprendió mucho cuando ella le dijo que de todos modos no tenía amigos aparte de él, pero le aseguró que era completamente normal. Cuando el niño preguntó confundido quién decía ser su amigo, Evie dijo que tal vez se volverían más cercanos después de jugar, pero, naturalmente, Charles no jugaba con ella. Ella se sorprendió mucho cuando su hermano se volvió hacia ella y le preguntó si se iba de nuevo. Bajando la cabeza, Sanu notó que últimamente ella había estado yendo al palacio todos los días y no había jugado con él en absoluto. Cuando entre lágrimas le preguntó si podía jugar con él hoy, Evie se dio cuenta de que su pequeño Sanu estaba acostumbrado a actuar como un adulto. Pensando que no pasaría nada si no visitaba al príncipe por un día, Evie aceptó divertirse con él. Al final, no fue un día, sino una semana, porque todo su dinero se había ido, porque todos sus gastos resultaron ser más de lo que esperaba. Antes de que su padre recibiera el título, eran una familia normal, por lo que no podían tener carruaje. Ella podía caminar como antes, pero no quería desperdiciar su fuerza y energía solo en el movimiento. Ella estaba muy enojada porque el rey no podía proporcionar transporte al compañero de su hijo, pero comprendió que si hubiera comprendido sus responsabilidades, nunca habría encerrado a su hijo. Pensando que si fueran de alto rango, nunca habrían sido tratados con tanta falta de respeto, maldijo al rey. A pesar de esto, Evie no podía entender lo que pasaba por la cabeza de Charles. Ella sabía que, aunque en pocos años él se convertiría en una figura importante, ahora era solo un niño. Al recordar que cuando acudió a él fue ignorada, se horrorizó de que solo recordaba los malos momentos. Ella también entendió que él era solo un niño con innumerables cicatrices y que el nivel de su naturaleza cáustica era completamente impredecible. Con el pensamiento de que el tiempo reinaba sobre todo, se rió entre dientes al pensar que su increíble belleza lo derretiría de todos modos. Suponiendo que ella quería ir al palacio con tantas ganas, Sanu se ofreció a prestarle algo de dinero que había ahorrado de lo que su padre le dio cuando estaba borracho. La niña se sorprendió mucho de que él los salvara a todos, porque ni siquiera ella tenía los mismos conocimientos financieros que su hermano de 8 años. Ella le dijo que siguiera ahorrando dinero, porque si no tenía de dónde sacarlo, se lo pediría a él. Ella no entendió muy bien qué quería decir su hermano, cuando de repente Sanu hizo cierta sugerencia. Algún tiempo después, ella estaba en una librería enorme en una calle concurrida con Sanu, instándolo a confiar en ella. Como hermana, no podía dejar que su hermano deambulara solo, y al mirarlo, se dio cuenta de que le parecía extrañamente familiar. Al escuchar los sermones de su hermano, le pidió que se comportara de manera apropiada a su edad, porque no entendía lo que podía pasar. Pero algo sucedió, y ella vino corriendo al oír el grito del niño, viendo a un gran número de hombres allí buscándolo. Horrorizada, les dijo con una sonrisa incómoda que se cuidaran, pero un hombre apareció detrás de ella y le preguntó a dónde iba. Suponiendo que él no sabía quién era ella, dijo que ignoraría su falta de respeto si la dejaba. Cuando el hombre sugirió que era una especie de princesa, Evie suspiró profundamente y dijo que realmente no quería arrastrar a su padre a esto. Los hombres que estaban cerca inmediatamente comenzaron a susurrar que realmente podría ser una princesa y comenzaron a idear un nuevo plan. Ella estaba encantada de darse cuenta de que eran idiotas por creerle, cuando de repente uno de ellos comenzó a gritar que este reino ni siquiera tenía una princesa.
Aunque le había prometido a su padre que nunca volvería a mancharse las manos con sangre, ahora no tenía elección. Poco después, el niño que ella había salvado le dio las gracias, señalando que no sabía cómo agradecérselo. Hablando de esos mismos secuestradores, los dos llamaron a los guardias para que se ocuparan de ellos. El mismo muchacho comentó que al principio pensó que ella estaba intentando escapar, pero su objetivo resultó ser bajar la guardia. Después de su pregunta sobre por qué ella era tan fuerte y descubrir que era más alta que él, de repente comenzó a hablar sobre por qué ella le hablaba así, pero decidió perdonarla ya que ella lo salvó. Cuando ella dijo que se iría si él terminaba de hablar, de repente le pidió que tomara algo. Observando que la situación actual dejaba mucho que desear, dijo que esto era todo lo que podía darle y le pidió que lo aceptara como muestra de gratitud. Al mirar hacia abajo, Ivy se sorprendió mucho cuando vio un broche de rubí en sus manos. Ella dijo que sería una tontería negarse y le preguntó por qué le estaba dando un regalo tan preciado. El extraño dijo que con la ayuda de esta cosa, ella siempre podría reconocerlo y cuando se encontraran, él definitivamente le pagaría apropiadamente. Después de salir de la tienda, Sanu le preguntó a su hermana si todo estaba bien. Abrazándolo fuertemente y señalando cuál de los dos debería seguir preocupado, Evie le preguntó si había comprado todo lo que necesitaba. Tras escuchar una respuesta positiva, la hermana dijo que antes de volver a casa tenían que ir a algún lugar. A pesar de que habían heredado el título, estaba cansada de tratar con gente así, sobre todo porque sabía que el extraño ni siquiera había mostrado su rostro. Al entrar a la joyería, Evie gritó felizmente que quería vender algo. Algún tiempo después, ella entró en la habitación y llamó a su majestad con una sonrisa. Ella estaba muy sorprendida de que él hubiera estado allí todo este tiempo y Charles estaba bastante sorprendido de verla. Cuando él le preguntó, extrañado, si pensaba que era su patio trasero, la niña sonrió y dijo que le gustaría eso. Evie dijo que ni siquiera podía imaginar cuánto esfuerzo le había costado este viaje, que ni siquiera podía describirlo. Cuando ella empezó a hablar de las galletas que había traído, Charles, apretando los dientes, comenzó a hablar de cómo ella venía cuando estaba pensando, pero nunca venía cuando la necesitaban. Al oír esto, la muchacha se sorprendió mucho y volviéndose hacia él con una sonrisa, le preguntó si la extrañaba. Con una sonrisa en su rostro, Evie dijo que ella también lo extrañaba, aunque sabía que si lo hubiera dicho antes, le habrían arrojado una almohada. Cuando ella sugirió que él estaba molesto porque ella no venía, el príncipe le informó que ella solo escuchó lo que quería escuchar. Al notar que esto era algún tipo de avance, anunció que iría al festival de la fundación con su hermano y su padre y que se divertirían. Ella dijo que por mucho que le agradara el príncipe, no podía asistir a todos los eventos menores. Cuando el príncipe le arrojó una almohada y le gritó que saliera de allí, Evie le recordó que no debía arrojarle cosas a la gente. Dijo que esto nunca había sucedido antes, cuando la niña notó que podía sentir dolor. Cuando ella comenzó a hacer preguntas sobre qué pasaría si ella resultaba herida y si él sería feliz si ella no venía al palacio, la niña se preguntó si ese realmente sería el caso. Ella le preguntó si sabía cuánto había trabajado para conocerlo lo antes posible. Avergonzado, Charles preguntó con gran torpeza por qué no había venido entonces. Le pidió que llegara al punto en que, después de pensar por un momento, comenzó a hablar sobre las dificultades que enfrentaba cada día. Cuando ella dijo que no tenía dinero, él le dijo que contara todo desde el principio. Evie dijo que no tenía dinero para pagar un carro aquí, y aunque las familias ricas tenían carros, no tenían tanta suerte. Cuando el niño señaló que su padre era un caballero del palacio, la niña dijo que tenían un caballo y que su padre lo usaba. El príncipe se horrorizó cuando notó también que tenía que viajar en transporte público, que siempre estaba lleno de gente. Cuando Charles se enteró de que el transporte público debía pagarse y que a ella no le quedaba dinero porque debía pagarlo todos los días, bajó la cabeza. Se horrorizó aún más cuando ella caminó sola desde su casa hasta el palacio. Bajando de nuevo la cabeza, supuso que ella siempre viajaba sola, ya que no tenía a nadie que la acompañara. Al darse cuenta de que había arruinado su humor, Ivy sugirió salir, notando que el sol brillaba intensamente allí. Notando que podría deprimirse si no lo veía, sugirió con una brillante sonrisa que fueran a ese lugar con árboles frondosos. Charles se negó y le dijo que lo siguiera, lo que sorprendió mucho a Evie.
Un tiempo después, cuando llegaron a los establos, Evie no entendió por qué estaban allí, cuando el niño notó que ese establo era utilizado por los sirvientes de vez en cuando. Habiendo dicho que el caballo del príncipe estaba allí, dijo que había oído que a los niños reales se les regalaba un caballo para su 10º cumpleaños. Al ver su caballo, la heroína se dio cuenta de que estaba en el establo de los sirvientes, pero aún así lo cuidaba mucho. Al notar que podía tomarlo prestado, Charles le dijo que ni siquiera pensara en cederlo más tarde. Evie se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que él quería prestarle su caballo, y el niño notó que incluso tenía un nombre. Cuando la heroína le preguntó por qué le prestaba el caballo real, el príncipe respondió que estaría mal que su compañero viajara en un carruaje público. Esquivando la pregunta de si la consideraba una amiga, Charles aclaró que a pesar de su opinión, la gente pensaría que lo era. Dijo que no dijo eso cuando la niña comenzó a preguntarle si eso significaba que estaba preocupado por ella. Sin darle oportunidad de decir nada, luego de decirle que solo él podía criticarla, Evie le agradeció con una brillante sonrisa. Suponiendo que así era como se sentía criar a un niño, de repente anunció que no podía montar a caballo. Pensando que ya estaba cansada de estar sentada en el sofá todo el tiempo, Evie gritó felizmente que el príncipe era bastante bueno controlando al caballo. Era muy bueno para una persona autodidacta, especialmente alguien que aprendió todo leyendo libros sobre equitación. Charles se dio cuenta de que ella podría caerse cuando, pensando que iban a salir a tomar aire fresco, exclamó alegremente. Cuando la muchacha comentó que de todos modos no moriría, el príncipe descontento informó que a pesar de ello, todavía causaría problemas. Mirando hacia adelante, Evie preguntó qué les esperaba, y Charles dijo que él mismo no sabía qué era, ya que nunca había estado allí. Evie inmediatamente se ofreció a ir allí, pero mirándola, Charles le preguntó si ella asumiría la responsabilidad. En desacuerdo, Evie dijo que quería decirles a ambos que fueran castigados, pero pronto se arrepintió de sus acciones. Caminando por el largo pasillo, la muchacha notó que no sabía que existía tal lugar en el palacio. Al mirar al príncipe, se dio cuenta de que parecía bastante emocionado, como un hombre que visita un invernadero por primera vez. Ella quedó muy sorprendida cuando de repente el muchacho anunció que nunca había viajado tan lejos y que nunca había salido del edificio anexo. A Evie le pareció muy lindo que el niño ni siquiera se atreviera a tocar las flores, sino que solo las miraba. A ella le costaba creer que un día él eliminaría a las familias nobles, pero aún así no le permitía hacerlo. Al fin y al cabo, si todo sigue así, todo acabará bien y con un poco de esfuerzo podrá convertirlo en una persona normal. Evie se sorprendió cuando levantó la cabeza y vio a la única reina, Pelsia la Gracio, parada frente a ella. La reina insatisfecha notó que esta basura estropeaba todo el paisaje. La niña no podía entender por qué la encontraron justo ahora. Después de saludar a su majestad, se dio cuenta de que la reina ni siquiera la miraba y que si huía, nadie la notaría. La reina le volvió a decir que no se quedara allí y le advirtió que la sangre de su despreciable madre lo estaba corrompiendo. Con un temblor en el cuerpo, Charles se disculpó inmediatamente, mientras que Evie se horrorizó de que estuviera diciendo tal cosa. Al darse cuenta de que era perfectamente normal que el príncipe paseara por su propia casa, Evie se dio cuenta de que estaba iniciando una pelea por nada, diciendo que a pesar de que le habían dado un lugar, se estaba volviendo cada vez más insolente. La reina dijo que personas como él estaban arruinando el prestigio de la familia. Al notar que él no parecía darse cuenta, la mujer dijo que era su deber como anciana enseñarle. En ese momento, Evie se preguntó quién era el primer príncipe y se dio cuenta de que era él quien había sido tratado con frialdad durante toda su infancia y se convirtió en el villano principal de la novela. Ella trabajó duro para ablandarlo y no podía entender por qué le hacían esto a un niño que apenas estaba empezando a caminar. Cuando la reina le dijo que un hombre de baja cuna jamás podría cambiar, la muchacha se llenó de ira hacia ella porque él no era el culpable. Evie dio un paso adelante, se disculpó por no haberla saludado antes y saludó a su majestad. La emperatriz quedó bastante sorprendida y la muchacha dijo que su nombre era Evie de la Fion y que era un gran honor para ella conocer a la reina. Al notar que el palacio era tan hermoso que no se había dado cuenta de cómo había llegado allí, la muchacha ofreció sus más sinceras disculpas.
La reina sonrió satisfecha cuando la niña dijo que todavía estaba muy contenta de verla, aunque había sido un poco grosera. Ivy comenzó a hablar de lo mucho que estaba interesada en ella, porque su majestad se parecía mucho a una princesa. Cuando la emperatriz comentó que era bastante divertida, Evie dijo que ese era un momento muy valioso para ella y que definitivamente escribiría sobre ello en su diario. Han pasado algunos días desde el emotivo programa de entrevistas de Evie y el Festival Nacional finalmente ha comenzado. Aunque Charles nunca había mirado por la ventana antes, por alguna razón ahora adquirió este hábito, pensando que probablemente se estaban divirtiendo allí ahora. Evie, con una sonrisa en el rostro, le contó que vendían máscaras hechas de papel o cuero, así como comida sureña. Recordarla realmente irritó a Charles, pero sabía que ella no tenía intención de burlarse de él ni nada por el estilo. Él entendió que no podía ser que ella se quedara con él por la bondad de su corazón y que definitivamente debía tener algún motivo. Pensando en ello una y otra vez y esperando días y noches a que Evie revele sus verdaderas intenciones, intentó mantenerse alerta y no bajar la guardia, esperando que ella se quitara la máscara y comenzara a burlarse de él. En ese mismo momento, una alegre Evie entró en la habitación e inmediatamente encendió la luz. Charles, sorprendido, comentó que planeaba ir al festival cuando la niña le preguntó por qué estaba sentado en la oscuridad sin siquiera encender la luz de noche. Él preguntó desconcertado cómo había entrado cuando la muchacha declaró alegremente que lo había pasado muy bien. Cuando el niño se enteró de que ella había entrado por la puerta a una hora tan tardía, se sorprendió cuando Evie anunció de repente que la luna todavía estaba alta y decidieron hacer un espectáculo de fuegos artificiales. Él preguntó desconcertado por qué necesitaba esa información cuando la niña comentó lo maravilloso que era que estuvieran desperdiciando el dinero de los impuestos. Extendí mi mano hacia Evie y sonreí, sugiriendo que fuéramos a ver los fuegos artificiales juntos. Cuando dijo que era demasiado dulce, la niña dijo que aún así estaba muy contenta de que lo probara de inmediato. Aunque ella era 2 años menor que él, Charles comprendió que esa pequeña alborotadora le hablaba como a un hermano menor. Al preguntarle si le gustaban, Evie dijo con una sonrisa que eran muy sabrosos y dulces, y que los niños aman más que nada los dulces. Este hecho perturbó mucho a Charles, porque si realmente planeaba matarlo, entonces ese momento podría ser una excelente oportunidad. Después de probar las fresas, que hicieron muy feliz a Evie, el niño informó que eran terriblemente dulces. Le resultó tan dulce que se le entumeció la lengua, pero de todos modos siguió comiéndolo. Cuando el niño preguntó dónde estaban su padre y su hermano, ella dijo que ahora estaban juntos en algún lugar. Al darse cuenta de que él siempre actuaba como si lo supiera todo, Evie le preguntó si le interesaba saber cómo había llegado hasta allí, pero él dijo que no le importaba. Al preguntarle si le interesaba cómo los guardias la habían dejado entrar a una hora tan tardía, la muchacha le informó felizmente que semejante belleza cósmica hacía que la gente relajara su vigilancia. Aclaró que lo que quería decir era que los caballeros se sorprendieron cuando Evie empezó a hablar de cómo la gente no podía perderse algo hermoso. El niño se sorprendió bastante cuando Evie anunció que estaba a punto de mostrarle algo divertido. Cuando se le preguntó de qué se trataba, dijo que había estado ahorrando específicamente para su mesada y que había puesto todo su esfuerzo en ello. Volviéndose hacia él, poniéndose una máscara aterradora en el rostro, gritó alegremente. Al notar que era monstruoso, Charles le preguntó por qué hacía eso, pero la niña simplemente le pidió que tuviera paciencia por un rato. No podía entender por qué tenía que ceder, pero Evie le informó que el juego era increíblemente popular. Cuando el príncipe le preguntó por qué llevaba esa máscara en particular, la muchacha respondió que él también debería saber de qué se trataba. Charles no podía entender por qué ella era tan buena en eso cuando Evie comenzó a representar la escena que había tenido lugar en el festival. Mirándola con desconcierto, no podía comprender cómo ella podía cantar sin acompañamiento. Charles comprendió que un aristócrata, apenas distinguible de un plebeyo, no mostraría bondad así como así, y menos aún en semejante medida. Ya no le importaba cuál era su objetivo, porque comprendía que él no era digno de tanta dedicación. Incluso sus propios padres querían matarlo y le gastaron trucos baratos, y Evie no tuvo que esforzarse tanto.
Sin entender por qué ella se comportaba de esa manera, de repente surgió en su cabeza la idea de que ese era el último trocito del amor de su padre. Habiendo decidido que eso era imposible, Charles comprendió que, de todos modos, cuando ella estaba con él, no se aburría. La propia Abby estaba pensando en lo cansado que uno se pone al jugar con niños, porque uno tiene que estar preparado para cualquier cosa. Entendiendo que los niños son criaturas delicadas y frágiles, decidió que por eso podría tratar sin miedo con el futuro genio. Pero también sabía que los niños eran delicados y se lastimaban con facilidad, por lo que las heridas recibidas ahora podían dejar cicatrices. Cuando ella le preguntó a Su Alteza si lo había disfrutado, Charles le informó torpemente que realmente había sido interesante. Le pareció gracioso cuando Abby le contó que había visto el programa y había tratado de memorizarlo en detalle, hasta que casi se le caen los ojos. Cuando la muchacha le informó que lo estaba representando delante de él porque era el primer príncipe y sus actuaciones no eran baratas, Carlos se sorprendió al saber que se suponía que era un baile. Pensando que él podría haber mostrado cierta tolerancia hacia su costura descuidada, Abby estaba muy decepcionada de no poder disipar sus malos recuerdos. Cuando la niña comentó que era la primera vez que veía fuegos artificiales tan de cerca, el niño estuvo de acuerdo con ella. Con la esperanza de que él también la encontrara linda, Abby le pidió que lo disfrutara mientras pudiera y su sentido de la belleza mejoraría. Cuando Evelyn informó que toda su familia estaba ocupada, Charles preguntó por su madre y ella informó que su madre estaba muy lejos. Después de escuchar sus disculpas y condolencias, Abby dijo que todo estaba bien, porque él no lo sabía. Cuando Charles señaló que su madre también estaba en un lugar muy lejano, la niña se dio cuenta de que había habido un malentendido. Al darse cuenta de que no hay nada más terrible que un niño que ha perdido a su madre y es olvidado por su padre, Abby señaló que no tiene ningún apego a su madre como tal, porque no recuerda nada. Cuando el niño dijo que esa compasión era innecesaria, ella le preguntó si extrañaba a su madre, a lo que él respondió negativamente. Abby sabía que si profundizaba en su alma, podría fingir que compartía sus sentimientos y tranquilizarlo. Tras decir que lo entendía, la muchacha señaló con una sonrisa que estaba cerca. Después de aquel encuentro con la reina, Carlos se negó rotundamente a cruzar la frontera del remoto palacio, pero tampoco se negó a dar clases de equitación. Él le pidió desconcertado que dijera algo sensato, al menos una vez cuando la niña dijo que ya quería saltar. Cuando ella empezó a decir que todo estaba bien, después de sus palabras sobre que ella había olvidado sus métodos, Charles le pidió que cerrara la boca e hiciera lo que él decía. Notando que ya estaba más o menos acostumbrada, Abby sugirió que galoparan, y el príncipe comentó que sería espectacular si se rompía la cabeza. La muchacha asintió con una sonrisa cuando el chico notó que, aunque ella estaba aprendiendo más rápido de lo que esperaba, todavía no galopaba. Cuando él señaló que ella no aprendía más rápido que él, Abby señaló que la comparación era la raíz de todos los problemas. Charles sabía que ella era fuerte y no tenía miedo a las alturas, por lo que podía afrontar las cosas mejor que la mayoría. Cuando el muchacho señaló que la oferta de un caballo seguía en pie, Abby preguntó qué sentido tendría montar si el príncipe no estaba presente. Contenta de verlo mucho más saludable, la muchacha aceptó que se habían ido lejos y sugirió que regresaran. Al darse cuenta de que él quería regresar inmediatamente tan pronto como se acercaron al invernadero, Abby decidió cambiar de tema. El príncipe inmediatamente le preguntó el motivo cuando ella le dijo que no podría visitarlo por algún tiempo. Volvió a preguntarle a la niña cuando, con lágrimas en los ojos, empezó a hablar de lo mucho que seguramente se sentiría vacío y la extrañaría. Su sorpresa no tuvo límites cuando ella le dijo que se reuniría con amigos por primera vez en mucho tiempo. Ella le dijo que no había verdaderos amigos presentes en esta reunión, pero que no podía perderse este evento. Cuando se le preguntó qué tipo de reunión era esa, Abby explicó que era una pequeña reunión pública a la que acudían niños cuyos padres eran caballeros en el reino, y allí ella sería tratada como una plebeya. Cuando el príncipe le sugirió que simplemente no fuera, la muchacha le explicó que si no iba, podrían empezar rumores. Entendiendo que estaba muy preocupada por él, Abby le pidió que pensara en ella antes de llegar y que no se encerrara en sí mismo, lo que sorprendió mucho al chico.
Sentado en el carruaje, el padre de la niña repetía una y otra vez cómo debía comportarse. Cuando le hizo notar que no había por qué preocuparse, porque todos eran buenos niños, la niña se dio cuenta de lo confiado que era. Con una sonrisa en su rostro, ella le preguntó quién creía que era ella. Dijo que ese no era el punto en absoluto cuando ella declaró orgullosamente que los derrotaría a todos. Un tiempo después, quitándose los guantes, una cierta dama gritó en voz alta que estaba desafiando a Delafion a un duelo. Este era aproximadamente el alcance de su confianza en su hija, y como era de esperar, su perspicacia era verdaderamente excepcional. Como siempre, no hubo nada especial en esta reunión, y todos los nobles estaban sonriendo y discutiendo diversos temas, mientras todos trataban a Ivy con indiferencia. Al notar que era bastante modesta, los niños comenzaron a discutir el hecho de que su vestido se parecía a los vestidos de sus sirvientas. Esta reunión no fue diferente a la anterior, y ella simplemente se sentó en silencio, sin prestarles atención. En ese mismo momento, la conversación giró hacia sus padres, y los niños empezaron a comentar lo sencillos que eran. Uno de los niños miró con horror el tenedor que Ivy había aplastado, y dijo que simplemente se había imaginado retorcerle el cuello. Cuando ella le dijo que se callara a menos que quisiera que le pasara lo mismo a su muñeca, una de las mujeres comentó que eso era demasiado. El muchacho inmediatamente se escondió detrás de ella y la señora dijo que, como su prometida, no podía permitirle salirse con la suya con tanta grosería. Ella inmediatamente no pudo soportar tal provocación cuando Evie, al preguntarle qué le haría, sugirió que correría a quejarse a sus padres. Ivy observó con una sonrisa cómo la niña se quitaba los guantes y anunciaba que la desafiaba a un duelo. En ese momento, se prometió a sí misma que no dejaría que ese encuentro terminara con alguien lastimado, pero no fue ella quien inició el lío. Pensando que un verdadero guerrero no sabe lo que es retirarse, Evie aceptó luchar con una sonrisa. Habiendo aceptado pelear en una semana, Ivy también se enteró de que sus padres estaban en órdenes diferentes y no podrían hacer nada. Cuando la señora le preguntó si podía escaparse, Evie, diciéndole que no se preocupara, le pidió que se asegurara de que ella misma no se acobardaría y aceptaría el desafío. Charles pidió no cambiar de tema cuando, en respuesta a su pregunta sobre contra quién había peleado, Evelyn le preguntó si había disfrutado de las golosinas. Al escuchar que no eran tan malos, Ivy se puso feliz, porque ahora estaba tragando felizmente los dulces. Al enterarse de que estaba luchando contra el cardenal Lucius, el príncipe reveló que ella era de una familia de condes, y se sorprendió al darse cuenta de que Ivy no sabía esto en absoluto. El chico le dijo que Cardell era conocido por haber heredado el talento de su madre para la esgrima y que incluso él lo sabía. Cuando la muchacha comentó que era la primera vez que oía hablar de duelos celebrados en su época, Charles le informó que ya no se celebraban de la misma manera que antes. Evie inmediatamente bromeó diciendo que había leído demasiadas novelas de caballeros, pero el príncipe explicó que Karel se había emocionado demasiado porque pronto entraría en una academia de caballeros. Le recordó que ella tenía 10 años cuando Ivy empezó a hablar de que aún no la habían aceptado y que solo tenía 13 años. Suponiendo que estaba preocupado por ella, la niña dijo que nunca buscaba peleas que no pudiera ganar cuando Charles le señaló que podría haber resultado herida. Cuando le señaló que acababa de perder, Ivy señaló que el ajedrez y la lucha eran dos cosas completamente diferentes. Evie pensó que tomaría mucho más tiempo, pero las cosas están yendo mucho mejor de lo esperado. Charles se sorprendió mucho al saber que Ivy nunca había cogido una espada, pero dijo que no era necesario luchar con espadas. El príncipe comprendió perfectamente que ella era fuerte, y al notarlo, dijo que aún era necesario saber esgrimir. Notando que eso podría ser cierto, Evie dijo con una sonrisa que solo la gente débil decía eso. El día de los duelos, en el campo de entrenamiento del palacio, los padres de ambos niños escuchaban en silencio las discusiones de los demás. Cuando la madre de Cardelia comentó que nunca pensó que ese día llegaría, el padre de Evie señaló que criar a una hija no es fácil. Él ya había hablado con ella y ella le había informado que no la iba a golpear hasta casi matarla, pero no pudo evitar preocuparse. Cardell no entendió si estaba tratando de humillarla cuando, al preguntarle dónde estaba su espada, Evie sonrió y dijo que no estaba allí.
Cuando la dama dijo que ella, Cardell Lucius, juraba por su nombre que lucharía en el duelo, Evie preguntó si ella también debía jurar. Aclaró que su familia era de plebeyos y no de caballeros, por lo que no entendía de quién era el honor que debía defender. Cardell dijo que si Evie pierde, se disculpará por la falta de respeto, y si gana, se disculpará. Al pensar en cómo había permanecido en silencio mientras sus amigos insultaban a su familia, Evie rechazó sus disculpas con horror en su rostro. Evie dijo que si ella gana, le quitarán algo, y si Cardell gana, podrá hacer lo que quiera. Notando que solo necesitaba ganar, Evie preguntó con una sonrisa aterradora si tenía miedo. Cardell inmediatamente comenzó a gritar que juraba por el honor de la familia de su conde que le daría todo lo que quisiera. Su madre, al oír esto, se sorprendió mucho y Evie le informó que sus condiciones eran las mismas. Cuando comenzó la pelea, Cardell, llena de ira, dijo que se arrepentiría, y Evelyn estuvo de acuerdo con ella con una sonrisa. Evie entendió que las reglas eran simples y que el partido terminaba cuando alguien se rendía o alguien salía de las zonas límite. Cardelia se sorprendió cuando, después de correr hacia Evie, la niña inmediatamente saltó. Después de golpearla, Evie notó que estaba aguantando mucho mejor de lo que pensaba. Pensando que estaba bastante decidida y que se lo recordaría cuando se convirtiera en villana, Evie le arrebató la espada de las manos. Cardelia se sorprendió cuando, pensando que a nadie le importaba la tecnología, la niña le agarró las manos. Sabiendo que lo único que importaba era que pudiera dominarla, Evie envió a la dama a volar. Todos observaron con horror cómo Cardell volaba justo sobre la frontera designada. Mientras el padre de Evie estaba completamente desesperado, el juez anunció en voz alta que la ganadora era Lady Abby de Laffion. Ella preguntó desconcertada desde cuándo una pelea era considerada un evento sagrado, cuando, en respuesta a su pregunta sobre si estaba bien, Cardell comenzó a hablar desconcertado sobre cómo se atrevía a hacer tal cosa en un duelo sagrado. Cuando la chica empezó a decir que el duelo no debería ser así, Evie dijo que no le importaba, porque las reglas son reglas. Cardell le preguntó qué quería y añadió que las promesas son promesas. Ella quedó completamente horrorizada cuando Evie, con horror en su rostro, le dijo que le diera su espada allí. Cuando Cardell dijo que esta espada había sido transmitida de generación en generación y que ella no debía pedir tales cosas, la heroína le preguntó si era digno de que ella fuera golpeada. La joven informó inmediatamente que había deshonrado a su prometido, pero Evie aclaró que permaneció en silencio cuando su prometido habló de su familia. Evie dijo que no estaba pidiendo ponerse de su lado, pero como simplemente se quedó allí y dejó que sucediera, perdió el derecho a hablar cuando sus roles se invirtieron. Cuando Cardell bajó la cabeza y dijo que en realidad lo había amenazado, la muchacha sugirió que eso se considerara karma. En ese mismo momento, los padres corrieron hacia sus hijos y el padre de Evie comenzó a preguntarle a la niña si estaba bien. El padre de Evie se sorprendió cuando, al preguntarle por qué sostenía una espada, la niña sonrió y dijo que era su trofeo. Cuando señaló que esta espada podría ser muy importante para Lady Lucius, la heroína dijo que esto hacía que la victoria fuera aún más placentera. Mientras la niña continuaba rondando a su madre con lágrimas en los ojos, la señorita de Laffion le informó que debía responder por sus palabras. Ella miró enojada a su hija y le preguntó si creía que estaba bien vender el nombre de su familia tan fácilmente. Cuando Cardell, con voz temblorosa, dijo que no era eso lo que había querido decir, su madre le dijo que debía entregarle la vaina a la señorita de Laffion en persona. Al notar que una promesa era una promesa, la muchacha le entregó la vaina con manos temblorosas. El príncipe, al enterarse de todo, no podía creer que realmente hubiera ganado, pero Evie le informó que era fácil y tomó menos de 5 minutos. Ella estuvo de acuerdo cuando el niño le aclaró que ella había dicho que nunca había practicado esgrima. Cuando le preguntó cómo había logrado ganar, la muchacha comentó que poco a poco iba perdiendo la vigilancia. El príncipe aclaró exactamente lo que quería saber cuando le preguntó cuál era la base de la esgrima. Se sorprendió bastante cuando, al notar que la base de la esgrima era la espada, Evie le informó que simplemente necesitaba tomarla.
Cuando le dijo que fuera al grano, la niña sonrió y dijo que simplemente lo había dejado caer. Ella estuvo de acuerdo cuando el niño, horrorizado, después de un momento de silencio, le preguntó si ella era siquiera humana. Cuando el niño le preguntó si ella era un oso, Evie dijo que podía actuar como un oso si él quería. Aclaró que los osos son feroces, tienen buen apetito y son buenos trepando árboles. Cuando se le preguntó en qué se diferenciaban de ella, Evie, con una mirada horrorizada, dijo que los osos destrozan a la gente. Al notar que los osos no estaban mal, preguntó si preferiría algo pequeño y lindo. El príncipe quedó completamente perplejo al escuchar que algo pequeño y lindo le sentaba mejor, pero ella nuevamente lo confirmó con una dulce mirada. Ella no podía entender cómo una cara así no podía ser linda cuando Charles le informó que ella no era ni pequeña ni linda. En ese momento, Evie estaba muy contenta de que todo había mejorado mucho y que tendría que aguantar así con él un par de años más. Pero la vida no siempre sale como lo planean. Después de preguntar si era Lady de la Fionn, la criada informó que Su Majestad la Reina la estaba llamando. Evie sabía que el primer príncipe ni siquiera tenía derecho a decidir si enviar a su invitado o no, pero no podía entender por qué la reina querría verla. Cuando se volvió hacia el príncipe, Carlos, con una sonrisa torpe, le informó que, puesto que era una orden de Su Majestad, debía darse prisa. Evie sonrió y dijo que disfrutaba jugando con el príncipe cuando la reina comenzó a hablar sobre cómo a su edad debería pasar más tiempo con las niñas. Ella no podía entender por qué la había llamado cuando la reina había repetido nuevamente que era mucho mejor pasar el tiempo con chicas. Su Majestad aclaró que, aunque él no lo sepa, los amigos de la infancia a menudo se convierten en amigos de toda la vida. Se sorprendió mucho cuando Evie sonrió y dijo que sabía que no era cierto. Evie era solo una niñita que podía ser aplastada en las manos de un primer príncipe completamente desarrollado. Pero la historia será completamente distinta si una nimiedad como ella permanece a su lado durante más de 10 años. La muchacha no comprendía muy bien lo que se estaba discutiendo cuando Su Majestad, de repente, notó que la conversación debería transcurrir con facilidad. La reina dijo que una persona solo debe relacionarse con aquellos con quienes sea verdaderamente compatible. Al señalar que Evie es mucho más amable y bondadosa que sus compañeros, señaló que a sus ojos ella es una niña excepcional. Con gran torpeza, la muchacha dijo que comprendió esto cuando la reina dijo que en ese contexto su situación se volvía casi vergonzosa. Cuando la mujer preguntó si el primer príncipe era realmente digno de ser su amigo, Evie quedó muy sorprendida. Ella supo que todo era culpa suya cuando la reina empezó a hablar de lo maleducado que era. Evie sabía que fueron el rey y la reina quienes abandonaron al niño en un palacio remoto y ni siquiera le proporcionaron un sirviente. Notando que quizás era demasiado joven para comprender que esto era una terrible falta de respeto, la reina señaló que Ser de Lation seguramente se molestaría. Cuando le dijo que si fuera él, nunca la habría enviado al palacio, Evie se dio cuenta de que esta mujer no tenía idea sobre el carácter de su padre. Su padre es un hombre al que no le importa que ella hurgue en la mansión, incluso si termina hecha un desastre. La reina sonrió satisfecha cuando, sin entender por qué había mencionado a su padre, Evie le preguntó qué debía hacer en ese caso. La muchacha quedó muy sorprendida cuando la reina le anunció que le presentaría a una amiga más adecuada para ella. La mujer dijo que su sobrino se alojaría en el palacio durante un corto tiempo, y como tenía un carácter gentil y una mente aguda, estaba segura de que se llevarían bien. Al darse cuenta de que era una oferta exorbitante para una niña que no tenía nada a sus espaldas, Evie reveló torpemente que era bastante común. De repente, la reina recordó el duelo y notó que Evie había derrotado a la condesa Lucas, a pesar de que era una famosa espadachina. La mujer comentó que no a todos se les da tanto coraje y eso le gusta mucho. Sin entender por qué seguía hablando de peleas de la infancia, Evie dijo torpemente que necesitaba consultar con su padre. Lo pensó todo el día siguiente, pero no encontró respuesta a cómo podía negarse. Con el pensamiento de centrarse en asuntos de importancia primordial, Evie llamó al príncipe con un fuerte grito. Ahora tenía que quedarse con el primer príncipe, y se sorprendió al no encontrarlo en la biblioteca. Después de recorrer muchas habitaciones y seguir llamando al príncipe, se dio cuenta de que no lo encontraba por ningún lado.
Al darse cuenta de que todavía quedaba una habitación a la que podía entrar, Ivy se dio cuenta de que el chico había vuelto a cerrar las puertas. De pie frente a la habitación, no podía comprender qué podría haber cambiado en solo un día. Parecía que desde ese día, Charles decidió esconderse de todos como es debido, y los golpes a la puerta, los gritos e incluso los intentos de soborno con comida fueron en vano. Al ver el estado deprimido de su hermana, Sanu le preguntó si estaba molesta por no poder ir al palacio debido a la lluvia. Él le preguntó si estaba en su sano juicio cuando la niña comentó que ni siquiera la lluvia la impediría ir allí. Cuando Ivy preguntó horrorizada quién le había enseñado a hablar con tanto descaro, el niño dijo que era ella. Al enterarse de que el príncipe no la recibiría incluso si ella fuera, Sanu le dijo que no fuera allí en ese caso. No entendía por qué su familia tenía que sufrir tales pérdidas sin recibir nada a cambio, pero Ivy sonrió y señaló que había suficientes razones. Cuando él sugirió que quería utilizar al príncipe para especular con tierras, Ivy notó con desconcierto que solo tenía 10 años. Los dos se sorprendieron mucho cuando les informaron que había llegado un paquete para Ivy de Lady Cardell Lucius. Cuando Sanu le preguntó si accidentalmente la había golpeado en la cabeza durante el duelo, la niña dijo que eso no había sucedido. Ivy pensó que era una oferta de venganza, pero se sorprendió mucho cuando vio alrededor de 100 rosas frente a ella con una tarjeta de disculpa. Cuando notó que Cardell apenas se había dado cuenta de lo dulce que era, Sanu preguntó desconcertado cómo alguien que se arriesgaba podía ser considerada dulce. El niño se sorprendió muchísimo cuando su hermana de repente anunció que tenía que ir al palacio pasara lo que pasara. Cuando le recordó que el príncipe ni siquiera quería verla, Ivy dijo con calma que los conflictos deben resolverse pronto. Él quedó absolutamente horrorizado y le recordó que el asesinato de un miembro de la familia real se castigaba con la muerte cuando su hermana le informó que debía llevarlo hasta el final. Recordando cómo se estropeó el carro y cómo llegó allí a pie, Abby intentó pensar que no había pasado nada terrible. En realidad habían pasado muchas cosas y ella estaba terriblemente agotada y aún más empapada. Dejando huellas húmedas mientras se dirigía a la habitación del príncipe, comenzó a contarle cómo llegó allí. Sin entender por qué actuaba de esa manera, Abby simplemente le pidió que le dijera la razón. Entendiendo que había tomado una decisión y que necesitaba cruzar una línea invisible, anunció que también lo haría a su manera. Ella estaba dispuesta a hacer lo que quisiera, así que inmediatamente golpeó la puerta y la abrió. Su sorpresa no tuvo límites cuando, nada más entrar en la habitación, el príncipe corrió inmediatamente hacia ella con un fragmento en la mano. Con un rápido movimiento de su mano arrojó el fragmento y continuó mirándolo con horror. Cuando ella se volvió hacia el príncipe con aire interrogativo, él continuó hablando en voz baja, temblando, sobre cómo había hecho todo tal como le habían dicho. Él seguía hablando de que ella no vendría porque no quería morir en absoluto. Inmediatamente cayó al suelo cuando la niña comenzó a acercarse, mientras que ella misma no entendía por quién la tomaba. Volviéndose hacia él, le informó que Abby de Laffion estaba frente a él, lo que sorprendió mucho al príncipe. Cuando Ivy respondió a su pregunta sobre por qué había venido y dijo que era su compañera, el príncipe comenzó a hablar sobre cómo ella también lo dejaría. Al darse cuenta de que no era el momento para frases generales, la muchacha le preguntó por qué creía que ella estaba allí. Charles inmediatamente comenzó a gritar que probablemente era por lástima, y ella se preguntaba en qué estado se encontraría ahora. Cuando ella le preguntó por qué debía sentir pena por él, el niño dijo que la reina le había contado todo y que no podía negarlo. Él le dijo que debía comprender que para un príncipe encerrado no existe tal cosa como la esperanza. Después de decirle que no fingiera que se preocupaba por él, Charles le dijo que saliera de allí ahora mismo. Cuando Abby le preguntó si debía caminar de regreso a casa bajo la lluvia, después de haber recorrido todo ese camino, y también dijo que no habría venido si esa fuera realmente la razón, él dijo que no era eso lo que quería decir. Cuando le preguntó cuánto tiempo lo trataría como un tonto, Carlos reveló que la reina le había informado que pronto dejaría de ser su compañera. Aunque Ivy dijo que ese no era el caso, continuó hablando de cómo todo había sido extraño desde el principio. Mientras continuaba escuchándola sobre cómo quería usarlo como apoyo, Abby gritó fuerte y le dijo que al menos la escuchara.
Ella empezó a gritar que a ella misma le podían haber preguntado sobre esto, porque venía aquí día tras día, y él no hablaba con ella. Habiendo dicho que no iría a ninguna parte, Abby preguntó con un fuerte grito a dónde debería ir ya que el príncipe estaba allí. Cuando el príncipe comenzó a hablar de lo que le había dicho la reina, Ivy se enojó mucho por cómo podía engañar a los niños. Abby dijo que era un engaño y que solo le interesaba el príncipe, porque si hubiera querido riquezas, no habría abandonado así a la hija del conde. Cuando el príncipe se dio cuenta de esto, la niña continuó diciendo que los miembros de su familia no tenían nada mejor que hacer si venían a inyectar a la niña. Notó su tono desagradable cuando, después de sus palabras sobre que no era pequeño, Ivy aclaró que el príncipe era un respetado niño de 12 años. Cuando Ivy se enteró de que todas las bombillas estaban rotas y que había utilizado velas, pidió permiso para abrir las cortinas, pensando que el cuarto de servicio no tenía tan mal aspecto. Charles la agarró del brazo, la detuvo inmediatamente y le dijo que lo dejara en paz. Después de decir que se iría, Abby simplemente se disculpó por interrumpir. Cuando el príncipe notó la puerta rota, la muchacha dijo que la había cerrado voluntariamente, por lo que podían considerarse a mano. Ella dijo que necesitaba que se lo dijeran adecuadamente cuando el príncipe empezó a hablar sobre cómo debería haberse ido si no había respuesta. Cuando se le preguntó qué debería haber dicho, Abby dijo que debería haberle dicho que ya no deseaba verla y que no debería volver a verlo. Cuando la niña aclaró que de todas formas habría tenido que aclararlo, Charles asumió que de todas formas su opinión no habría sido tomada en cuenta. Abby dijo que si él se lo hubiera dicho, no habría perdido el tiempo ni se habría congelado bajo la lluvia. Ella sabía que ese niño podría convertirse en un villano en el futuro, pero también comprendía que era él quien estaba siendo objeto de una malicia tan infundada. Pensando que no era de extrañar que en semejante vertedero, donde no había ni una sola linterna encendida, pudieran surgir pensamientos oscuros, Ivy se volvió hacia el príncipe. Sabía que tenía que tener al menos una fuente de luz. Cuando ella le preguntó si tenía miedo a la lluvia, Charles respondió negativamente. El niño le preguntó si ella también estaba asustada, cuando Abby, después de preguntarle si era cierto, notó que durante una tormenta eléctrica el suelo temblaba por los fuertes sonidos. Él se enojó y respondió que él tampoco tenía miedo cuando la niña dijo que era valiente y que no tenía miedo de esas cosas. Ella no entendía qué había de malo en tener un poco de miedo a algo, pero Charles seguía insistiendo en que no tenía miedo. A pesar de las palabras pronunciadas, ambos temblaron terriblemente al ver lo oscura que estaba la habitación. Los muebles viejos crujieron y parecía que algo estaba a punto de aparecer, lo que asustó mucho a Ivy. Cuando ella se volvió hacia su majestad con horror en su rostro, él nuevamente comenzó a repetir que no tenía miedo. Al notar que esto no era así, la niña preguntó con mirada asustada si allí había fantasmas. Charles, extrañamente tranquilo, observó desconcertado cómo Abby corría por la habitación gritando. Aunque él le pidió que se calmara, ella no dejó de gritar e incluso empezó a llamar a su papá. Cuando él preguntó desconcertado qué tenía que ver la manta con todo esto, la niña se la echó encima y lo llamó. Ella continuó preguntando si había fantasmas allí, y Charles informó que al ver tal espectáculo todos huyeron. Él comenzó a gritar porque ella ni siquiera le había dejado explicarlo, cuando Ivy le señaló que podría haber dicho algo al respecto antes. Cuando Ivy empezó a decir que por eso le tenía miedo, el chico dijo que había oído mal. Al señalar que estaba bien, la niña aclaró que, al menos, no lo estaba abandonando. Al darse cuenta de que alguien había resultado herido, aclaró que era un duelo, por lo que no contaba. Cuando el príncipe le preguntó cuándo volvería a casa, ella respondió que definitivamente no sería ahora. Tras comentarle a su padre que había llegado al palacio, Ivy aclaró que permanecería allí hasta que él llegara. Poco después llegó su padre, y a pesar de todas las contradicciones del príncipe, comenzó a ordenar su habitación. Ivy quedó absolutamente horrorizada cuando su padre le preguntó al príncipe si ella le había causado algún problema grave. Cuando el príncipe informó que nada de eso había sucedido, el padre de Ivy respiró aliviado. Después de agradecerle por hacerle compañía a su hija, el hombre dijo que se iban y Ivy señaló que regresaría mañana.
Charles les hizo un gesto de despedida mientras Evie pensaba que el problema que la había estado atormentando se había resuelto mucho más fácilmente de lo que había pensado. La reina escuchó con horror las disculpas de Evie, diciendo que estaba muy agradecida, pero que no podía dejar de ser la compañera del primer príncipe. Su padre le informó que podía hacer lo que creyera conveniente, ya que de ningún modo deshonraría a su familia. Cuando él comentó que pensaba que a ella le gustaba el primer príncipe, la muchacha dijo que era un hombre guapo y que no encontraría gente como él en ningún lugar. La reina notó que se habían vuelto bastante cercanos cuando, pensando que a su padre no le importaría, Evie anunció que continuaría siendo amiga del primer príncipe. Cuando comentó lo maravilloso de tener una amiga, la niña sonrió y dijo que estaba muy feliz y le agradeció su comprensión. Justo cuando pensaba que la reina podía ser olvidada, surgió un nuevo problema. Ella preguntó desconcertada qué la había atrapado y no la había visto, cuando Lady Cardell sonrió y dijo que estaba muy contenta de volver a verla. Señaló que su reacción fue bastante extraña cuando se le preguntó qué la trajo allí. Cardell dijo que se preguntaba si había recibido rosas. La dama exclamó que definitivamente los había conseguido cuando Evie notó que todavía no le devolvería la espada. Cuando se le preguntó si se había golpeado fuerte la cabeza durante el duelo, la niña dijo que no hubo lesiones graves. Dirigiéndose a Evie, la niña dijo que en los últimos días había estado pensando mucho en por qué perdió. Evie pidió una aclaración cuando empezó a hablar de arrogancia, pero después de conocerla mejor, se dio cuenta de ello. Cuando señaló que estaba hablando del motivo de su derrota, Evie aclaró que simplemente la superó en fuerza bruta. Cardell comenzó a desmentir y a decir que no todo era tan sencillo, por lo que la heroína relató que utilizó una técnica que ella misma desconocía. Su sorpresa no tuvo límites cuando, tras haber dicho que iría directo al grano, Lady Cardell se sentó sobre una rodilla y le propuso ser amigas. Al recuperar el sentido, Evie aclaró si ella misma estaba lista para ser amiga de alguien así y qué haría si fuera su amiga. Cardell dijo que no dijo eso cuando la niña comenzó a hablar de lo dulce, hermosa e inimitable que era. Ella dijo que quiere luchar todos los días, porque así podrá encontrar todos los puntos débiles. Evie quedó muy sorprendida ante estas palabras, cuando de repente una criada se acercó a ellos y, disculpándose, se dirigió a la gente de Lucus. Habiendo declarado que era sirvienta de Su Majestad la Reina, la mujer dijo que Su Majestad deseaba hablar con ella. La casa de la condesa Lucius es una familia noble que domina la alta sociedad, pero a la reina no le agradan en absoluto. Cuando Cardell dijo que estaba ocupada, la criada volvió a decir que era una orden. Evie inmediatamente exclamó con respeto y comenzó a decir que esa orden solo le concernía a ella, cuando de repente la niña pidió ir con ella. Cardell dijo que la persona con la que quería hablar era Evie, no la reina. La criada quiso objetar nuevamente cuando la muchacha notó que ya estaba en una reunión con una persona. Cuando Cardell dijo que había sido demasiado repentino y que podría haber avisado del encuentro con antelación, la criada tuvo que resignarse. Charles se sorprendió bastante cuando el grito de Evie resonó de repente en todo el bosque, llamándolo. Cuando preguntó por qué corría, la niña dijo que alguien la estaba siguiendo. En ese momento apareció la propia Cardell, se volvió hacia Evie y comenzó a hablar de que debería haber avisado con antelación que tenía una reunión. Habiendo dicho eso, ya le había advertido, Evie no podía entender cómo alguien podría intentar hacerse amigo de alguien para encontrarle debilidades. Cardell se alegró de conocerlo, hizo una reverencia y se presentó al príncipe. Señalando al niño, Evie anunció que era Su Alteza Real el primer príncipe Carlos Lagracio. Después de la actuación, un silencio incómodo flotaba en el aire, porque nadie sabía cómo iniciar una conversación. Cuando el príncipe decidió preguntarle por qué había huido, Evie dijo que era instinto humano. La muchacha dijo que Lady Delafion la arrojó al estanque cuando, dirigiéndose a Cardell, el príncipe notó que sus pantalones estaban mojados. Al ver la mirada del príncipe sobre ella, Evie le pidió que no la mirara así, porque sabía que el estanque era poco profundo. Evie preguntó desconcertada por qué la había perseguido cuando Cardell dijo que tenía asuntos importantes y debía dejarlos. Cuando la niña notó que su instinto de acecho estaba despertando, Evie señaló que todavía no era un caballero.
Cardell le dijo que la invitaría a la mansión la próxima vez, la saludó y le sugirió que pelearan nuevamente. Al negarse, Ivy, con horror en su rostro, no podía entender qué le pasaba y por qué era tan rara. La muchacha le preguntó desconcertada por qué lo necesitaba, cuando, en respuesta a su pregunta sobre lo que buscaba, Charles respondió que necesitaba un espejo. Notando que no podía ser todo tan extraño, el niño notó que podría estar más cerca de lo que pensaba. La reina se puso furiosa cuando la criada le contó cómo Lady Lucas había respondido a su orden. Ella comprendió que era igual que su padre, porque su influencia era tan enorme que incluso la familia real era ignorada. Pensando en lo que estaba a punto de imponerle a su única hija, la reina le preguntó si había dicho algo más. Ella se puso extremadamente furiosa cuando la criada le dijo que Cardell había estado en compañía de la hija del caballero, de Laffion. La reina no podía imaginar que el duque de Laffion fuera tan terco, porque no podía comprender en absoluto lo que sabía un plebeyo. No podía creer que alguien tan orgulloso mostrara interés en un mestizo. Diciendo que había sido demasiado indulgente, la reina decidió recordarle al plebeyo cuál era su lugar. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, afirmó que ese era su deber como miembro de la familia real. El niño preguntó desconcertado qué era ese ruido cuando Abby lo saludó con gritos brillantes. Señaló que fue una completa tontería que la niña le pidiera que simplemente aceptara el hecho de que estaba contento de verla. Cuando Ivy comenzó a alegrarse por el tremendo trabajo que había hecho con el niño, Charles le preguntó desconcertado por qué lo miraba así. Ivy inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo la encontraba tan encantadora que no podía mantener los ojos abiertos. La muchacha estaba muy contenta de que últimamente todo iba como ella quería, a pesar de la reina. En ese momento, Charles de repente le dijo que no abriera tanto los ojos, porque se veía repugnante. Al darse cuenta de que aún tenían trabajo por hacer, Abby felizmente se volvió hacia el príncipe y le entregó el juguete. Ella dijo que la serpiente era encantadora y que se parecía mucho a un príncipe. Cuando él le pidió que dejara de traerle esas cosas, Abby señaló que no había nada que no le gustara. Ella inmediatamente se volvió hacia él cuando él empezó a hablar sobre el hecho de que ella incluso podía saber acerca de sus preferencias. Abby inmediatamente comenzó a enumerar que llevaba una bufanda, guantes e incluso un suéter que ella le había regalado. El príncipe no sabía qué decir en su defensa, pero la muchacha dijo que estaba muy contenta de que los llevara, porque comprendía que hacía mucho frío en la habitación. Después de algunas discusiones y un silencio incómodo, Carlos anunció de repente que la reina le había ordenado participar en las celebraciones de Año Nuevo. Habiendo dicho que se había salido de control, Abby no podía entender por qué de repente quería que él asistiera al festival. Charles dijo que no sabía de sus intenciones, pero que tampoco podía negarse y que esta sería la primera vez que ella aparecería en un evento oficial. Cuando dijo que los banquetes durarían 3 días, Ivy señaló que eso era cierto, porque tenía que haber celebraciones ya que era un festival. La muchacha le contó que la gente suele asistir a este tipo de eventos con parejas porque implican baile. Cuando el príncipe señaló que la reina y el rey no elegirían una pareja para él, la muchacha aceptó de mala gana. Se dio cuenta de que no podía permitir que eso sucediera cuando Charles le señaló que no tener pareja se sentía como un fracaso. El chico se sintió inmediatamente avergonzado cuando, al darse cuenta de que había estado dando vueltas al asunto durante mucho tiempo, Abby le preguntó si quería invitarla. Después de una ligera vacilación, el chico avergonzado y con las mejillas sonrojadas le preguntó si iría con él. Feliz de que después de 6 meses finalmente le había pedido algo, Abby le preguntó con una sonrisa si debía aceptar. Al oír esto, el príncipe se sorprendió enormemente y Abby repitió la misma pregunta nuevamente. Ella entendió que aunque deberían ser lo suficientemente cercanos, incluso los amigos deberían mostrar cortesía. Ivy se volvió hacia él y le preguntó si realmente creía que ella aceptaría dócilmente todo. Charles estuvo de acuerdo cuando Abby preguntó si Su Majestad ahora le estaba pidiendo un favor a su único amigo. Al señalar que en tal caso se debe preguntar educadamente, la muchacha aclaró que la cortesía es la base de cualquier relación. Ivy dijo que incluso ella lo sabía y que tal comportamiento era inaceptable. El niño se sorprendió mucho cuando Abby le preguntó si debería aprender cómo invitar a una dama a ser su pareja.
A ella le pareció gracioso que él se diera cuenta recién ahora, pero como ella tenía un gran corazón, lo perdonó. Volviéndose hacia Lady Delafion con voz temblorosa, Charles le preguntó si le haría el honor de ser su compañera en el baile de Año Nuevo. Ivy se encogió de hombros y dijo que era bastante incómodo, así que aceptó felizmente. Al notar que había tenido éxito, la muchacha dijo que si continuaba con el mismo espíritu, podría conquistar la mitad del reino. Se quedó muy pensativo cuando la muchacha mencionó otro banquete. Las celebraciones del Año Nuevo duraron una semana y el primer día fue el discurso ceremonial del rey a los ciudadanos. Del 2 al 4 es tiempo de familias y del 5 al final de la semana hay baile en palacio para la nobleza y fiestas en toda la capital. Mientras hablaba sobre la admisión, Cardell ordenó a la criada que trajera un diseño adecuado para la señorita Delafion. Cuando le preguntó a Ivy si podía practicar después de eso, la niña dijo que siempre decía eso y luego daba órdenes. Con ojos brillantes, Cardell notó que esto era imposible cuando notó que simplemente era más fuerte que ella. Ivy pensó que se rendiría después de un par de días, pero continuó dándole regalos y enviando invitaciones al palacio. Cuando se le preguntó si tenía amigos, Cardell respondió que todos eran patéticos y aburridos. Incluso hoy le dijo que le compraría un vestido, y a pesar de que Evie se negó, la arrastró hasta el conde. Al mismo tiempo, el padre de Evie le suplicaba con lágrimas en los ojos, porque estaba muy feliz de que su hija finalmente hubiera hecho una amiga. Evie se dio cuenta de que, de todos modos, le habría quedado pequeño en unos meses, cuando la niña comentó que habría hecho un vestido nuevo si hubiera tenido más tiempo antes del baile. Cardell le agradeció inmediatamente por su trabajo cuando la criada le informó que todos los preparativos estaban completos. Cuando Ivy preguntó si necesitaba probarse algo, la niña dijo que su vestido había sido hecho hacía 2 semanas. Cardell le aconsejó que podía usarlos uno a la vez cuando Ivy le preguntó confundida si realmente los necesitaría todos. Ella se sorprendió mucho cuando Cardell de repente ordenó a los sirvientes que enviaran todo esto a la casa del varón. Cuando Cardell empezó a proponer con entusiasmo ir a entrenar, la heroína, después de pensarlo un poco, aceptó. Con pensamientos de aprovechar cada oportunidad, Ivy notó que ahora verían lo resiliente que era. 10 días después, el padre de Evie, mirando a su hija, no podía comprender cómo había logrado crecer tanto. El niño dijo que todavía no le gustaban las multitudes cuando su padre le prometió que irían allí juntos en 2 años. Cuando Sanu preguntó cuándo regresarían, su padre lo abrazó fuertemente y le dijo que regresarían antes de que se fuera a la cama. Volviéndose hacia Lord Delafion, el mayordomo les pidió que leyeran la invitación con más atención. Aclaró que la invitación solo estaba dirigida a quienes tuvieran título o estatus similar. Cuando el padre de Evie anunció que su hija había sido invitada como compañera del primer príncipe, el mayordomo se mantuvo firme. La propia Ivy comprendió que el estatus de varón no se heredaba y que no tenía derecho a asistir al baile de Año Nuevo. Sin saber qué hacer, el padre de la niña se volvió torpemente hacia ella y le informó que se había perdido algo. Cuando le dijeron que no les dejaban entrar, Evie no entendió por qué les mostraban la puerta de esa manera, ya que normalmente a la pareja de una persona de la realeza se le permite entrar sin preguntas. Jugueteando nerviosamente con sus dedos, no sabía cómo abrirse paso, porque tenían algo que perder. Ella quedó muy sorprendida cuando Cardell apareció de la nada y le anunció que estaba con ella. Cuando el mayordomo quiso objetar, la muchacha, sin siquiera darle oportunidad de calumniar, le preguntó si debía repetirlo 2 veces. Inmediatamente exclamó que podían pasar, y Evie se dio cuenta de que había cambiado de inmediato, aunque justo había estado a punto de estallar de ira. Cuando le dieron las gracias a Evie, la niña dijo que no valía la pena agradecerle, porque simplemente estaba exponiendo los hechos. El padre de la niña dijo que su niña era muy hermosa y que tenía miedo de que alguien la molestara, pero Evie dijo que se ocuparía de él. Ella simplemente sonrió en silencio cuando su padre le aclaró que simplemente se negaría cortésmente. Cuando Ivy preguntó por qué estaba sin sus padres, la niña dijo que vendrían más tarde, porque no le gusta ser el centro de atención. Ivy no podía creer que quien le lanza el guante y la reta a un duelo dijera eso, pero a pesar de ello, la ayudó. Ella también entendió que su padre se sintió culpable por esto por el resto de su vida.
La niña dijo que era una niña y necesitaba dormir cuando Cardell sugirió que practicaran después del banquete. Cardell se alegró mucho y consideró excelente cuando supo que Evie visitaría la casa del conde después de las vacaciones de Año Nuevo. Cuando el mayordomo comenzó a hacer el anuncio, Cardell dijo que lo odiaba y que se había escondido detrás de su padre en otros banquetes. Cuando entraron al salón, todos inmediatamente comenzaron a susurrar sobre quién era la chica que estaba al lado de Lady Lucius. Cuando uno de los aristócratas saludó a Cardell, señalando que hacía mucho tiempo que no se veían, la muchacha se sorprendió gratamente y le preguntó cómo estaba. Cuando la mujer preguntó quién era la niña que estaba a su lado, Cardell inmediatamente presentó a Evie y dijo que era su amiga. La propia Evie también saludó a la anciana, señalando que estaba muy contenta de conocerla. Con una sonrisa en su rostro, la niña continuó escuchando mientras todos continuaban susurrando a sus espaldas. Todos quedaron muy sorprendidos cuando de repente anunció que todos debían dar la bienvenida a la familia real y al primer príncipe. Todo el mundo empezó a hablar inmediatamente de que esta era su primera aparición y que nunca se había presentado antes. Evie se sorprendió desagradablemente cuando levantó la vista y vio al rey y a la reina con sonrisas maliciosas en sus caras. Al ver a los dos príncipes frente a ella, se dio cuenta de que definitivamente se habían vuelto locos. En la historia original, Charles le Gracio fue enviado a un palacio apartado y, por supuesto, no apareció en las recepciones reales. En ese mismo momento, Evie se preguntó por qué habían llamado al primer príncipe. Al fin y al cabo, mientras que el segundo brillaba de pies a cabeza, el primero fue exhibido en público sin la debida preparación. Ella estaba muy enojada porque todo era una diversión, y el rey en ese momento sugirió abrir el baile con el primer baile de los príncipes. Cuando la reina asintió con una sonrisa, el hombre dijo que los príncipes invitarían a las damas como verdaderos caballeros. A Evie le molestaba mucho el hecho de que todo era tan predecible y que siempre habría quienes jugarían con este ridículo rey y reina. Lo llamaron invitación, pero en realidad fue todo un montaje, y por eso Evie y su padre fueron detenidos en la puerta. La joven comentó que su mayor alegría sería cuando el segundo príncipe le preguntara si le haría el honor de compartir el baile con él. La heroína comprendió que querían hacer quedar a Charles como un hazmerreír y dejaron de lado al único con el que podía llegar a un acuerdo. Mirando al niño, mentalmente le pidió que no estuviera triste, porque no era por eso que se había esforzado tanto. Ella no podía permitir que todo saliera según el escenario original, así que con un fuerte grito por todo el salón, llamó a Su Alteza. Charles se sorprendió bastante cuando Evie corrió inmediatamente hacia él, a pesar de que le pidió que no corriera tan rápido. La muchacha dijo inmediatamente que la hija mayor de la casa de Laffion, Evie, estaba dando la bienvenida al primer príncipe. Con voz temblorosa, Charles le preguntó si le haría el honor de compartir un baile con él, y en ese momento una sonrisa iluminó su rostro. Con una sonrisa en su rostro y llena de confianza, Evie aceptó felizmente. Al mirar a la pareja bailando, todos notaron que era linda y dijeron que el primer príncipe se movía con bastante confianza. En ese momento, al mirarlos, la reina estaba fuera de sí de ira. Cuando ella le recordó que había ordenado que no se permitiera la entrada a nadie que no cumpliera los estándares, el mayordomo le informó que había entrado con Leia Lucius. Su inteligente hijo tenía modales impecables y movimientos elegantes, y su compañera era la definición misma del encanto. La reina sabía que podrían ser un ejemplo para todos, pero no podía entender por qué el primer príncipe era tan ridículo. Ella estaba muy enojada porque lo habían invitado a la diversión y porque estaba eclipsando al segundo príncipe. Al ver a todos los idiotas mirando al príncipe despreciado, la reina se dio cuenta de que eso no podía suceder. Al darse cuenta de que no necesitaba esperar, la reina llamó inmediatamente a su doncella. Cuando Evie preguntó dónde había ido su padre, Charles dijo que había ido a saludar a un vizconde. La muchacha exclamó con una sonrisa que lo recordaba cuando el príncipe le informó que Lady Cardell había repetido 5 veces que iba a regresar después de reunirse con el conde. Al ver su ingenuidad aún infantil, Evie comenzó a pensar en cómo podría burlarse de él. Antes de que pudiera dirigirse a él con una sonrisa maliciosa, la reina llamó de repente al primer príncipe que acudió a ella.
Ivy no entendió qué era ese ataque de amabilidad cuando la reina de repente empezó a hablar de cómo se estaban desarrollando la ciencia y el arte en ambos países. Al notar que habían descuidado el intercambio durante algún tiempo, la reina anunció que habían decidido enviar al primer príncipe a otro país para recibir educación. Al oír esto, Ivy quedó completamente horrorizada y no entendió qué tipo de tonterías acababan de decir. Cardell estuvo de acuerdo con ella cuando la muchacha le comentó que no entendía en absoluto por qué lo enviarían al extranjero si tenían su propia academia. La heroína no sabía qué hacer, porque apenas había comenzado a convertir a este hombre testarudo en una persona normal. Ella estaba horrorizada por el hecho de que primero habían escondido al niño durante 10 años en un palacio remoto y ahora declaraban que apoyarían sus estudios en el extranjero. También comprendió que la influencia de la reina en ese país era mucho más fuerte que aquí. Cuando Cardell le dijo que estudiar allí llevaba por lo menos 6 años, Evie se sintió aún más desanimada. Ella entendió que los padres estaban interfiriendo en la socialización del niño, porque para un niño como Charles, los amigos eran el mundo entero. Cuando salió al balcón, la niña solo pensaba en por qué los adultos se comportaban así en público y no entendía qué debía hacer. Ella estaba muy enojada porque ni siquiera la dejaban pensar y preguntó si había alguien allí. Su sorpresa no tuvo límites cuando, al darse la vuelta, vio al primer príncipe sin aliento frente a ella. Cuando la muchacha saludó al segundo príncipe, este de repente comenzó a exclamar con alegría que ahora definitivamente lo recordaba. Ivy preguntó desconcertada si se conocían cuando el chico empezó a decir que ahora estaba absolutamente seguro de que era ella. Notando que tal vez no lo recordaba, el segundo príncipe contó que una vez lo había ayudado en el verano, en el callejón detrás de la librería. Ivy dijo que no quiso decir nada cuando él la miró con confusión, después de que ella dijo que la rubia era el personaje principal. Cuando el príncipe mencionó que tenía algo importante que decir, Evie recordó que le había prometido pagarle cuando se encontraran. Después de preguntarle si todavía conservaba el broche que le había regalado, el segundo príncipe le preguntó si lo había vendido. Desde el principio, ella pensó que él era solo un niño prodigio, así que, fingiendo ser una tonta, Evie le preguntó qué quería decir. El príncipe quedó completamente perplejo cuando la muchacha le preguntó con una sonrisa si no podía venderlo. Ella aclaró que no sabía que él era un príncipe cuando empezó a hablar de que eso era una violación de juramento. Cuando Ivy le preguntó cómo sabía que lo había vendido, el niño dijo que el comerciante le había contado sobre la venta, ya que el broche tenía sus símbolos. Estuvo de acuerdo en que no la habrían encontrado cuando Evie señaló que debería haberla vendido fuera del reino. Cuando el príncipe preguntó si el varón estaba en tales problemas que tuvo que vender sus regalos, la muchacha dijo que no había vendido todo. El niño quedó absolutamente horrorizado cuando Ivy reveló que había vendido el broche solo porque era un regalo de un extraño. La muchacha se sorprendió mucho cuando el príncipe, con lágrimas en los ojos, comenzó a preguntarle cómo podía hacer semejante cosa. Cuando empezó a gritar sobre cómo había demostrado bondad hacia un simple mortal, Evie le pidió que no distorsionara los hechos, porque ella era la que era amable. Ivy comenzó a hablar de cómo ella era su salvadora y que él debería estar agradecido porque lo habrían asesinado o vendido. Aclaró que a los secuestradores no les habría importado cuando el niño empezó a gritar que era una persona de la realeza y el único príncipe legítimo. Con una mirada horrorizada, Ivy aclaró que fue ella quien salvó al legítimo príncipe de ser secuestrado. Cuando él le dio las gracias en respuesta a su pregunta sobre qué debía decirle, Ivy le pidió que se alejara, porque su espalda estaba presionada contra la puerta. Ivy quedó absolutamente horrorizada cuando el viento le arrancó la cinta del pelo, porque no sabía cómo brillaría sin ella. Al ver que la cinta había sido llevada hasta el árbol, el segundo príncipe comentó que había sido llevada muy fácilmente. Se sorprendió mucho cuando, al preguntarle qué estaba haciendo, Ivy dijo que estaba calentando. Cuando la niña saltó a la barandilla, el niño inmediatamente comenzó a disuadirla y le dijo que él mismo bajaría tras ella. Empezó a gritar que era el deber de un caballero, porque no era apropiado que una dama trepara a los árboles. El príncipe no supo qué responder cuando Evie le aclaró que ella no era una dama y que el príncipe tampoco era un caballero.
Afirmó con confianza que consideraba sagrados sus deberes como caballero y que demostraría su orgullo y honor como caballero. Evie decidió resignarse, a pesar de que al principio él iniciaba una pelea cuando se conocían y luego hablaba de honor. Ella miró con desconcierto al príncipe que colgaba tembloroso de la rama y se dio cuenta de que definitivamente no podría soportarlo. Cuando ella sugirió mover su pierna, él comenzó a gritarle que esperara porque él podía manejarlo solo. Su gran sorpresa fue cuando, con movimientos ágiles, Evie saltó a la rama y cogió la cinta. Con los mismos movimientos diestros, descendió al suelo y preguntó al príncipe si iba a descender. Evie quedó muy desconcertada cuando el segundo príncipe, con lágrimas en los ojos, anunció que no podía bajar. El niño no entendió de qué le hablaba cuando, decidiendo no discutir con el niño, Eai le pidió que saltara. Cuando Evie dijo que lo atraparía y que no tenía nada de qué preocuparse, el príncipe comenzó a hablar sobre cómo no podía terminar en los brazos de una mujer que ni siquiera era su prometida. Entendiendo lo conservador que era, la niña dijo que podían romper el árbol y luego él bajaría. Cuando ella empezó a calcular el tiempo que le tomaría saltar, el niño, con temblor en el cuerpo, empezó a gritar que saltaría. El niño empezó a dudar, pero aún así, por su propia cuenta y riesgo, saltó del árbol. Al caer al suelo con el príncipe, Evie notó que había salvado al príncipe 2 veces y no había recibido nada a cambio. Ambos quedaron muy sorprendidos cuando de repente se oyó un grito que anunciaba que por fin habían encontrado al segundo príncipe. El padre de Evie, al sentirse avergonzado, dijo que era su error y que él también debía ser castigado. La reina quedó absolutamente horrorizada cuando el rey le informó que no tenía nada de qué preocuparse, ya que ambos estaban a salvo. En ese momento, Evie informó que el propio príncipe se ofreció como voluntario para recoger la cinta y ella simplemente lo siguió. La reina quedó absolutamente horrorizada cuando la niña reveló que simplemente estaba defendiendo a su Alteza. Cuando ella preguntó si habían notado algo, el segundo príncipe se volvió inmediatamente hacia su madre. En ese momento, el padre de Evie anunció que, aunque su hija había actuado imprudentemente, ella también había sufrido. Pidió perdón con disgusto cuando la reina comentó su flagrante insolencia. Cuando el segundo príncipe empezó a decir entre lágrimas que efectivamente había sobreestimado sus poderes, la reina empezó a decir que era joven y no entendía. El niño dijo que recordaría esto cuando el rey le recordara que su cuerpo no era solo suyo. Cuando el padre y la hija estaban a punto de irse, de repente le preguntaron a Evie por qué no había pedido ayuda. Sabiendo que su padre no podría escucharla desde esa distancia, la niña dijo que tenía miedo de que la echaran. El rey quedó absolutamente horrorizado cuando Evie le contó todo y preguntó si alguien quería echarla. Él quedó completamente sorprendido y la muchacha preguntó sorprendida quién se atrevería a hacer eso a sus espaldas. Charles dijo que entendió todo cuando la niña comenzó a repetirle nuevamente cómo debía comportarse. Cuando finalmente le preguntó si estaba bien, Evie dijo que aunque le dolía la cabeza, viviría. Evie se quedó pensativa cuando, al preguntarle cuándo se iba, Charles dijo el número 10. Ella quedó absolutamente horrorizada cuando el niño anunció que ya faltaban 9 minutos. Cuando el chico de repente notó que el sobrino de la reina iría con ellos, Evie, sin darse cuenta de que era particularmente importante, preguntó si era cierto que se iban ahora mismo. Al oír una respuesta positiva, ella preguntó temblorosa por qué estaba hablando de eso recién ahora. Ella empezó a gritar que él debería haberle contado esto mucho antes. Al notar que probablemente había escuchado eso en la recepción, el príncipe le preguntó si debía decirlo nuevamente. Charles la miró interrogativamente mientras ella se preguntaba si él podría entenderla si cambiaban de lugar. Dicho esto, Evie le pidió que lo escuchara con más atención, a lo que el chico accedió de inmediato. Se sorprendió mucho cuando, pensando en cómo podría concentrarse mejor, en lo que podría hacer ahora, la niña empezó a darle una conferencia. Ni siquiera intentó decir nada cuando la niña siguió hablando de cuánto hay que comer al día y cuánto hay que dormir. Evie tomó al niño de las manos y le dijo que tenía que escribir cartas. El niño no comprendió muy bien y ella le dijo que debía escribirle tanto con alegría como con tristeza. Él aceptó torpemente cuando Evie comenzó a preguntarle si recordaba cómo escribir cartas. La muchacha le indicó que lo enviara tan pronto como llegara y le dijo que también le escribiría.
Tras informar que recordaba todo, Charles agradeció a Ivy con una sonrisa en su rostro. Después de que Charles Lagracio se fue, la vida de Ivy cambió por completo. Volviéndome hacia la señora Nolte, le pregunté a la niña qué estaba haciendo allí. Al notar que esa era su habitación, volvió a preguntar qué estaba haciendo allí, pero la mujer se rió y le pidió que llamara a su tía. Cuando le preguntaron si sabía cómo abrir la habitación, Nolte aclaró que quería limpiarla. Cuando preguntó cómo era posible dejar entrar a una extraña a su espacio personal, después de las palabras de que una persona especial estaba haciendo la limpieza, Ivy aclaró que ella también era una extraña. Se puso furiosa cuando la mujer, sin entender lo que decía, empezó a afirmar que era su tía. Nolte dejó escapar un suspiro de disgusto cuando, al preguntarle si sabía dónde estaba la llave, Ivy respondió que no tenía idea. Esta mujer caminaba libremente por su casa gracias a esta maldita reina. Belle se horrorizó y le preguntó a su padre por qué estaba hablando de mudarse a otra zona en el cumpleaños de su hijo. Al señalar que no podía encontrar otro momento, el hombre dijo que lo enviaban al norte porque no había suficiente gente allí. Ivy estaba absolutamente horrorizada porque sabía que él trabajaba en el palacio y no debería haber sido enviado al norte. Ella entendió que su padre no tenía conexiones en el norte, por lo que fue más bien un exilio. Ivy inmediatamente comenzó a gritar con el cuerpo tembloroso que esto era una obvia venganza debido a esa historia en la recepción. Después de preguntarle cuánto tiempo se quedaría allí, ella preguntó si irían con él. Los niños no comprendían lo que le pasaba cuando, llamándolos, se volvió hacia su querida hija y su hijo. Dijo que no sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero que en cuanto encontraran un reemplazo, regresaría inmediatamente. Ivy se horrorizó cuando dijo que iría solo, porque en el norte hacía mucho más frío y había muchos animales peligrosos. Cuando Ivy preguntó quién era más fuerte, ella o el oso, su padre dijo que, en cualquier caso, era más seguro para ellos quedarse en la capital. Habiendo dicho que había invitado a alguien que pudiera estar con ellos por las noches, a diferencia de los sirvientes, el padre preguntó si recordaban a la tía Noltier. Después de eso, intentó persuadir a su padre para que la dejara a ella y a Sana en paz, pero todo fue en vano. Ella misma comprendió que dejar a los niños en una mansión tan grande era una locura, a pesar de su comportamiento. El problema era que a Noltier solo le interesaba el estatus de la baronesa, y ella hizo todo lo posible para casarse con el padre de Ivy, pero él seguía sin entender nada. Al darse cuenta que su padre se había ido hace medio mes, comenzó a gritar fuerte que condenaba el abuso de poder. Se dio cuenta de que Noltier se estaba comportando exactamente como ella había supuesto anteriormente. En ese momento se oyó un golpe en la puerta, y los cortesanos que entraron en la habitación comenzaron a preguntar con lágrimas en los ojos cuándo regresaría el varón. El ambiente en la casa era opresivo, porque aquella mujer a veces se comportaba como si fuera la mayor de la casa y sermoneaba a los sirvientes. Cargando a todos con trabajo, ella simplemente corría por la mansión como quería, en lugar de cuidar a los niños como si fuera su tutora. Cuando ella le preguntó a Sana si recordaba que ella había usado un hacha antes, el niño le preguntó si era el mismo hacha que ella usó para chantajear a su padre. Ivy estuvo de acuerdo y preguntó con una mirada horrorizada si todavía estaba allí. Al notar que debía mirar dentro del almacén, Sanu comenzó a intentar detenerla con desconcierto, diciendo que a los familiares no se les puede matar. Después de decirle que no iba a matar a nadie, Ivy le preguntó con una sonrisa qué pasaba por su cabeza. Sin entender cómo alguien podía perseguir a una persona con un hacha, aclaró que lo necesitaba simplemente para intimidarlo. Ivy pensó que si criaba adecuadamente a la personalidad oscura, todo saldría bien, porque en el original, ella era la verdadera amenaza para su familia. Pero estaba equivocada, porque incluso si el curso de los acontecimientos cambiara, la base seguiría siendo la misma y su familia seguiría sufriendo. No había tenido intención de interferir en la trama más de lo necesario, pero ahora tenía una razón para hacerlo. Ivy gritó de alegría cuando el sirviente de repente anunció que había recibido una carta.